Usted me llamó y aquí estoy. ¿Qué quiere? El mejor luchador de China. Veamos de quién son los puños más rápidos. Esta fascinante historia comienza con Ip Man 1, situándonos en la China de 1935, durante un desfile tradicional de la ciudad de Foshan, que marca la apertura de una competencia de artes marciales. En ella participan diversas academias que compiten por la victoria. Pronto conocemos a nuestro protagonista, Ip, quien interrumpe su comida cuando el maestro Liu llega a sus aposentos. Con orgullo le comunica que ha inaugurado su propia escuela de artes marciales y que ha oído que Ip es un experto en cierto estilo de Kung Fu, el Wing Chun. Por ello, está dispuesto a esperar a que termine sus tareas para enfrentarse a él y así aprender más sobre sus técnicas. Incluso lo invita a cenar con su familia y a tomar el té. Al finalizar la comida y el postre, ambos se disponen a prepararse para el combate. Sin embargo, ninguno advierte que un niño, en busca de su cometa, observa silenciosamente la escena. Así vemos cómo ambos hombres se preparan y protagonizan un enfrentamiento intenso, en el que se revela que la técnica de Ip consiste en utilizar la fuerza de su oponente en su contra. Aprovecha los movimientos del rival para anularlos y vencer sin esfuerzo aparente. En menos de 10 minutos, el maestro Liu abandona la propiedad, pidiéndole a Ip que no cuente a nadie que ha sido derrotado. No obstante, ninguno contaba con que el niño propagaría la noticia de forma exagerada, relatando el combate con tal dramatismo que termina ridiculizando al maestro Liu y ensalzando las habilidades de Ip. Pronto, los rumores sobre el duelo llegan a oídos del maestro Liu, quien decide buscar al niño para hacerlo pagar por haber dañado su reputación ante sus alumnos. Sin embargo, el hermano del niño interviene para calmar la situación y le pide que se disculpe. El muchacho, convencido de haber dicho la verdad, se niega y atemorizado acude a Ip para pedirle que confirme la victoria sobre Liu. Pero Ip, incómodo, solo guarda silencio. No desea mentir, pero tampoco manchar el nombre de su colega. El hermano del chico le exige que deje de entrometerse en asuntos ajenos y, como castigo, le baja los pantalones frente a todos, provocando que éste huya del lugar. Instantes después, un oficial se acerca al grupo para imponer orden, dejando claro que no tolerará disturbios ni peleas durante su turno. Para reforzar su autoridad, desenfunda su arma, pero Ip, con el cañón del arma apuntándole al rostro, la desarma en cuestión de segundos, retirándole el cañón por completo. Aún así, recoge las balas y, con gran cortesía, le pide al hombre que considere a los artistas marciales como personas tan civilizadas como cualquier otra. Para evitar mayores inconvenientes, le invita a la comida y con amabilidad le desea una buena tarde al maestro Liu antes de continuar su conversación con un viejo amigo. Este intenta convencerlo de asociarse en una futura fábrica textil, pero Ip, ajeno al mundo de los negocios, rechaza la propuesta. Al despedirse, su amigo le solicita que instruya a su hijo en artes marciales, pues no conoce a un maestro mejor que él. Incluso Lin lo intercepta brevemente para mostrarle los nuevos movimientos que ha aprendido. De inmediato, una multitud se congrega a su alrededor para presenciar la sorprendente escena. Cada técnica supera a la anterior, e Ip le ofrece valiosos consejos para perfeccionar sus ataques. Sin embargo, parece no dedicarle tiempo a su propio hijo, lo que irrita a su esposa. Cansada del constante ir y venir de jóvenes practicantes, les ordena retirarse de su casa. Su grito incluso intimida al amigo de Ip. Cuando finalmente están solos, nuestro protagonista le pide amablemente que le comunique cualquier molestia. Ella, con firmeza, le exige que pase más tiempo con su hijo, pues siempre está rodeado de sus amigos. Así, el gran maestro, conmovido, observa con ternura un dibujo hecho por el pequeño. Al día siguiente, un grupo de forasteros llega al centro de la ciudad buscando la calle de las academias de artes marciales. Al atravesar la zona y observar las distintas escuelas en plena práctica, deciden retar a la que consideran mejor preparada. Uno de ellos se dirige directamente al maestro de dicha escuela para plantearle lo que él llama una práctica, aunque para el maestro es claramente un desafío. Sin demora, pide a sus estudiantes que despejen el área y convoca la atención del público para que presencie cómo derrotará a estos pueblerinos. El maestro se prepara y el combate comienza de inmediato. Ip demuestra una destreza sobresaliente y una fuerza descomunal con la que su adversario no logra lidiar. Aunque intenta mantenerse en pie usando sus mejores técnicas, un golpe certero lo derriba frente a sus propios alumnos. Inmediatamente exige un nuevo oponente. Otro maestro, al presenciar las habilidades de Ip, decide enfrentarlo, esta vez con armas. Ambos se arman con espadas y otros implementos, y aunque el desafío parece extremo, Ip no muestra el menor signo de temor. La pelea, al igual que la anterior, es feroz. Luchan con cuchillas afiladas que podrían quitarles la vida. No obstante, este combate ya no parece guiado por el deseo de victoria, sino por una especie de violencia despiadada. Algunos estudiantes, temerosos del resultado, comienzan a mentir, alegando que sus maestros no se encuentran presentes.
Pronto volvemos con Ip, quien intenta dedicar más tiempo de calidad a su familia, aunque su hijo sigue molesto, pues siente que su padre no le presta suficiente atención. Justo cuando nuestro protagonista se dispone a compartir un momento con él, el mesero del restaurante llega a su casa de forma urgente para advertirle sobre unos forasteros expertos en Kung Fu que están derrotando a cada maestro de la ciudad. Así regresamos al epicentro de los combates, donde el maestro Liu emplea sus mejores movimientos de ataque y defensa contra Jeep. Sin embargo, este último demuestra una superioridad apabullante. Incluso después de enfrentar a todos los presentes, aún le queda energía para derribar a Liu con potentes patadas. Molesto, Jeep expresa su decepción al no encontrar en toda Foshan un rival digno. Más tarde, junto a sus compañeros, se burla de la aparente falta de oponentes capaces de ofrecerle un verdadero desafío. Pero un mesero les revela que aún no han enfrentado al mejor guerrero de la ciudad, Ip Man. Ante tal noticia, enardecidos, los forasteros se dirigen a la residencia de Ip, acompañados por una multitud deseosa de presenciar cómo lo derrotan. A pesar de que él disfruta de una tranquila tarde en familia, sin pedir permiso, los forasteros irrumpen en la propiedad en busca de Ip Man, quien ya sospecha que han venido a retarlo. Jeep le explica que pretenden abrir una escuela de artes marciales en la ciudad y necesitan demostrar su valía. Sin embargo, Ip no encuentra justificación para el combate y con cortesía le pide que se retire. Jeep insiste, dirigiéndose a la esposa de Ip y prometiéndole que no le hará daño a su marido. Incluso comienza a provocarla, lo que lleva a que ella finalmente le permita a Ip aceptar el desafío en su propia casa. Justo en ese instante, las autoridades llegan de manera oportuna. Ahora, respaldado por la ley, Ip solicita a todos que abandonen su propiedad. No obstante, incluso los oficiales le piden que acepte el combate para salvaguardar el honor de la ciudad. Las autoridades despejan el lugar dejando únicamente a los involucrados. Jeep comienza a burlarse del Wing Chun, la técnica empleada por Ip Man, creada por una mujer, insinuando que ello implica debilidad en sus movimientos. Cuando ambos se preparan, el esperado combate comienza. Como era de esperarse, nuestro protagonista esquiva cada ataque con una destreza asombrosa, sin siquiera inmutarse ante los mejores movimientos del forastero. La pelea se interrumpe brevemente cuando Jeep rompe accidentalmente un jarrón de la esposa de Ip, tras prometer que pagará los daños. Ambos maestros reanudan el feroz enfrentamiento, aunque otros objetos empiezan a romperse. Ante esto, el hijo de Ip interviene para recordarle que su madre se enfadará si siguen destruyéndolo todo. Su padre le responde con cariño, pero su pasividad persiste incluso cuando Jeep insulta a su hijo. Entonces deja de limitarse a esquivar o defenderse y comienza a atacar al forastero que cree poder igualarlo, hasta finalmente derribarlo. Sin embargo, cuando parece que el combate ha terminado, Jeep se incorpora y decide usar un machete contra Ip. Este, al notar sus movimientos, esquiva sus ataques con agilidad y se defiende empleando una de las decoraciones de su esposa, adornada con plumas, y luego contraataca hábilmente con tan solo una vara de madera. Finalmente, Jeep acepta su derrota y teme que su estilo norteño de Kung Fu no esté a la altura, pero nuestro protagonista le recuerda que no se trata solo de técnicas, sino del tipo de persona que uno es. Entonces se abren las puertas y descubren que la multitud nunca se había marchado. Todos aguardaban el desenlace. El forastero ha sido vencido y nuestro protagonista ha devuelto el honor a la ciudad. Al salir, los ciudadanos se acercan para agradecerle sus valientes y heroicas acciones que han enaltecido al pueblo. Cuando regresa a casa, lo espera una inmensa multitud que le ruega abrir una escuela para ser entrenados por él. Incluso el oficial está entre ellos, animando a todos a convencer al maestro Ip de que acepte la propuesta. Pero la historia da un salto en el tiempo. En 1937, Japón invade China y sumerge al país en una pobreza desgarradora. Lo que antes eran calles llenas de vendedores, ahora son pasillos cubiertos de polvo y miedo. Las personas mueren de hambre y muchas son injustamente ejecutadas por las fuerzas japonesas. Para 1938, el ejército ha arrasado con casi toda la ciudad, obligando al cierre de la mayoría de las fábricas. Incluso confiscan la mansión de Ip Man, transformándola en un cuartel militar y dejando a su familia sin hogar ni recursos. Ahora su esposa debe arreglarse para preparar comida con apenas unos pocos granos de arroz. Aunque ambos intentan disimular el dolor que les provoca esta situación, Ip decide tomar un reloj de valor para intercambiarlo por un poco de arroz. Sin embargo, no es el único hambriento, y a diferencia de él, muchos no tienen nada con qué pagar. En ese momento se reencuentra con su viejo amigo, aquel que había considerado abrir una fábrica. A pesar de la guerra, ha logrado mantener a flote su negocio textil. Recordando que Ip le prestó dinero para comenzar, decide integrarlo al negocio, otorgándole el 10% de las ganancias, pese a la negativa de Ip. No obstante, el maestro no se queda a comer, pues debe regresar con su familia y llevarles el arroz. Sin embargo, con el paso del tiempo, su esposa enferma gravemente y solo cuentan con medicina natural, ya que no tienen recursos para costear un tratamiento. Ante esta situación, Ip comienza a considerar por primera vez la posibilidad de trabajar. De inmediato sale a recorrer la ciudad en busca de alguna vacante que le permita llevar comida a casa. Al principio, la tarea parece imposible, pero al ser reconocido entre una multitud de hombres desesperados por empleo, le ofrecen una oportunidad en una obra de construcción. Allí, sigue siendo reconocido por antiguos amigos, estudiantes y otros
maestros. Cuando les sirven la comida, decide guardar una porción para llevar a su familia. En ese momento llega al lugar el coronel Sato, un aficionado a las artes marciales chinas que busca reclutar maestros y peleadores dispuestos a enfrentarse a los japoneses. En un principio nadie parece interesado, hasta que se anuncia que el ganador recibirá un saco de arroz. Solo entonces varios se ofrecen como voluntarios, motivados por la esperanza de conseguir alimento. Por supuesto, nuestro protagonista comprende el riesgo que implica la propuesta y prefiere guardar silencio, dejando que otros acepten la oferta. Así, los voluntarios son encerrados en una celda junto a otros hombres, a la espera de una rigurosa clase de Kung Fu. Se lleva a cabo un brutal enfrentamiento entre dos expertos, y el vencedor se retira con la bolsa de arroz prometida. Sin embargo, el espectáculo resulta aburrido para el general japonés, quien exige que escojan a 3 de los mejores peleadores para demostrar ante todos la superioridad del Kung Fu japonés. Promete que los participantes recibirán el saco de arroz sin importar si ganan o pierden. Una vez seleccionados, el enfrentamiento comienza de forma inmediata y violenta. El general japonés logra reducir a los 3 oponentes, a pesar de que estos utilizan sus mejores técnicas. 2 de ellos aceptan su derrota solo para asegurarse el arroz. El tercero, sin embargo, intenta un ataque por la espalda y recibe heridas graves a manos del general. Este incluso le ofrece una oportunidad para retirarse, pero al negarse, termina siendo lanzado varios metros con una poderosa patada, quedando sin fuerzas para levantarse. Por su parte, nuestro protagonista regresa a casa fingiendo no estar agotado. Le dice a su esposa que ha vuelto a ver a viejos amigos, pero al día siguiente, en el trabajo, nota que su antiguo estudiante no ha regresado. Solo encuentra un pequeño cofre de metal que el joven había estado buscando. Ese día nuevamente se ofrece a los obreros la oportunidad de ganar un saco de arroz. Sin embargo, Ip se acerca para preguntar por su amigo, pues el joven no ha aparecido desde el día anterior. Al no recibir respuestas sobre su paradero, decide ofrecerse como voluntario para acudir al mismo lugar y averiguar qué ha sucedido con él. Así, nuestro protagonista es trasladado a la misma celda y pronto descubre que, sobre el tatami, el maestro Liu está luchando por entretenimiento ajeno, con la esperanza de ganar un saco de arroz. En un intento por impresionar al general y obtener algo más de comida, pide enfrentarse a 3 oponentes al mismo tiempo. Durante unos segundos logra dominar a los jóvenes con su técnica y experiencia, pero pronto ellos toman ventaja y lo obligan a retroceder hasta que, exhausto, se rinde. Cuando intenta retirarse en paz, los soldados se lo impiden y le quitan la vida frente a todos. La escena horroriza por completo a Ip, quien exige una explicación por semejante atrocidad. Ni siquiera el general japonés comprende por qué el coronel actúa así, aunque este se justifica diciendo que solo quería dar una lección, pero el general, visiblemente molesto, le ordena que no vuelva a hacerlo jamás. En un intento por corregir su error, el coronel organiza otro combate. Cuando el capitán pide voluntarios, Ip, lleno de ira y ansias de justicia, exige que le abran la reja para pelear. Pregunta si su amigo también murió sobre ese tatami, pero nuevamente no obtiene respuesta. Al ingresar al tatami, solicita enfrentarse a 10 hombres al mismo tiempo. La petición sorprende al general y provoca risas entre algunos de los presentes. Los oponentes se preparan, lo saludan y esperan el inicio del combate. Ip, sereno pero furioso, decide no atacar primero y se mantiene firme. Entonces, sus movimientos dejan de ser defensivos y se tornan letales. Con una agilidad asombrosa y una fuerza devastadora, derriba a cada uno de sus adversarios sin permitirles mantenerse en pie. Cada golpe está impulsado por el dolor y la injusticia vivida, y aunque el general japonés observa el combate fascinado, lo que presencia es una verdadera masacre, y cuando finalmente solo queda uno de pie, tarda apenas unos segundos en caer. De inmediato, otros combatientes se preparan para enfrentarlo, pero el general se interpone, le entrega una bolsa de arroz y le permite marcharse. No obstante, Ip no ha peleado por comida. Antes de irse, ni siquiera revela su nombre, pues su humildad solo le permite decir que es un simple hombre chino. Aún así, el capitán, sirviendo de traductor, lo presenta con respeto, el maestro Ip Man. Al marcharse, nuestro protagonista toma la bolsa de arroz que pertenecía al maestro Liu y la entrega a su familia. Sin embargo, el capitán lo confronta y provoca que Ip lo llame traidor, acusándolo de quedarse de brazos cruzados mientras el pueblo chino es masacrado por los japoneses. Desanimado y lleno de impotencia, el maestro regresa caminando a casa, sintiendo una vez más cómo su país y su gente están siendo pisoteados por otro imperio. Al llegar, su esposa nota que algo no anda bien y, aprovechando un momento a solas, comienza a curar sus heridas. Es entonces cuando Ip le confiesa que ha comprendido que no sabe hacer otra cosa más que pelear y que eso lo hace sentir inútil. Para animarlo, su mujer le asegura que eso no importa, siempre que permanezcan unidos como una verdadera familia. Mientras tanto, un grupo de forasteros, entre ellos Jeep y el hermano del amigo desaparecido,
enfurecido de Ip bloquea el camino de un camión cargado de mercancía textil con la intención de robarlo. Luego se dirigen a la fábrica para amenazar al dueño, exigiendo dinero a cambio de la devolución de la carga. Sin embargo, el hombre les explica que no tiene cómo pagarles en una situación tan difícil, lo que enfurece a Jeep y a sus compañeros al ver frustrado su plan. Mientras golpean al dueño, su hijo corre desesperado a buscar a su tío Ip para pedirle ayuda. El maestro acude de inmediato a la fábrica, pero para cuando llega, los delincuentes ya se han marchado, llevándose la mercancía con la esperanza de venderla. Más tarde, su amigo admite que, tras mucho tiempo de subestimar el Kung Fu, ha comprendido que sí es necesario en el día a día. Antes pensaba que aprender a defenderse carecía de importancia en tiempos modernos, pero la realidad ha cambiado, y ahora incluso su sobrino le ruega a Ip que se quede y les enseñe movimientos básicos para poder defenderse de criminales como ellos. Ip acepta entrenarlos, y desde la primera hora del día siguiente, todos los trabajadores de la fábrica comienzan a practicar los movimientos del Wing Chun. A su vez, el maestro se integra a las labores diarias de la fábrica. Día tras día, enseña a los empleados a defenderse, y cada uno de ellos aprende con gran interés y disciplina. Así, Ip finalmente encuentra un equilibrio entre su pasión por las artes marciales y su vida familiar. Sin embargo, en otro lugar, el general japonés se pregunta por qué Ip Man no ha vuelto al campo de combate y ordena que lo busquen por toda la ciudad. No le importa cuántas calles haya que recorrer, exige encontrarlo, cueste lo que cueste. De este modo, el capitán se ve obligado a interrumpir la plácida tarde de Ip, justo mientras jugaba con su hijo. Le informa que el general desea enfrentarse a él, pero Ip le pide que se retire. No obstante, el capitán insiste en que no puede hacerlo, pues en ese instante Ip observa a su hijo simular una pelea contra el coronel Sato, por lo que lo aparta con rapidez para evitar cualquier peligro. Accidentalmente, el coronel nota la presencia de la esposa de nuestro protagonista, y al intentar acercarse a ella, Ip interviene. Sin esfuerzo alguno, se enfrenta al coronel y a todos sus hombres, repeliéndolos con gran destreza para mantenerlos alejados. Ahora, conscientes del peligro en el que están envueltos, Ip y su familia no tienen otra opción que huir de la ciudad. El capitán, por su parte, miente ante el general y el coronel, asegurando que, a pesar de todo su esfuerzo, no pudo detener al maestro. Ante esto, el general ordena que se suspenda el castigo hacia el capitán, pero le exige que emita una orden de búsqueda contra Ip Man, sin saber que este ha sido escondido por el propio capitán junto a su familia en su propia casa. Aún así, Ip planea dejar Foshan para escapar hacia Hong Kong. Al día siguiente, los trabajadores de la fábrica descubren que los mismos delincuentes han regresado. Esta vez, sin embargo, están preparados y decididos a enfrentarlos para no entregarles ni un solo centavo. Y al ver tal resistencia, Ip, frustrado, ordena a sus hombres darles una lección. En un principio, los trabajadores, valiéndose de su fuerza y determinación, logran defenderse, pero rápidamente llega Ip a la fábrica y neutraliza a cada atacante con gran velocidad. En apenas segundos, se enfrenta directamente a Jeep, quien finalmente comprende de dónde provienen las habilidades de estas personas. Jeep está consumido por la impotencia y el resentimiento, pues culpa a Ip de haber arruinado su oportunidad de abrir una escuela de artes marciales años atrás. Pero ahora ya no se trata de dinero, sino de supervivencia. En medio de la guerra necesita una manera de mantenerse con vida, Ip ha frustrado nuevamente sus planes de obtener algo con que comprar comida. De inmediato, Jeep ordena a sus hombres atacar, pero ninguno se atreve a enfrentarse a Ip con las manos vacías. De este modo, nuestro protagonista combate contra varios de ellos a la vez, a pesar de que estén armados con afiladas hachas. Ninguno representa una verdadera amenaza para él, ni siquiera el arma más temible logra intimidarlo. Usa cualquier objeto a su alcance para darles una nueva lección frente a todos, incluso cuando el hermano de su difunto amigo intenta acercarse a él. Al separarse de Jeep, no logra siquiera rozar a Ip, cuyos movimientos impecables evitan cualquier intento de agresión o intimidación. Sin más opción, Jeep y sus hombres deciden retirarse. Sin embargo, Ip sigue al joven antes de que desaparezca nuevamente. Cuando intenta entregarle la cajita de hierro que pertenecía a su hermano, este la rechaza. Entonces Ip le revela que su querido hermano murió a causa de una brutal golpiza propinada por los japoneses. Desde aquel día en el restaurante, lo buscó incansablemente, pero ahora que ha reaparecido convertido en ladrón, considera su deber entregarle el cofre de metal, en cuyo interior aún se conserva su antigua cometa de papel. Cuando los días parecen haber recuperado cierta calma, el capitán regresa a su casa para advertirle a Ip que alguien informó al general japonés sobre su presencia en la fábrica textil. Por ello, le ruega que no regrese jamás, por su propia seguridad. Mientras tanto, en la fábrica todos los empleados son maltratados por el ejército japonés. Aprovechando la barrera del idioma, el capitán les pide
en chino que no revelen bajo ninguna circunstancia el paradero del maestro Ip. A pesar de las torturas y los golpes recibidos, ninguno de ellos traiciona su ubicación. Pero no pasa mucho tiempo antes de que veamos a nuestro protagonista tomar una decisión firme. Se presenta voluntariamente decidido a salvar a todos los inocentes que pueda. En ese momento el coronel Sato propone ejecutarlo por faltarle el respeto a un oficial, pero el general lo interrumpe. Al reconocerlo como el hombre que ha estado buscando, le ofrece la oportunidad de demostrar su lealtad al emperador japonés enseñando a sus tropas la fuerza de su estilo de combate. Por supuesto, Ip se niega rotundamente a compartir sus conocimientos y le responde que si desea acción está dispuesto a enfrentarlo. De inmediato el general ordena su captura y antes de ser aprehendido Ip le suplica a su amigo que salve a su familia. Poco después el coronel le sugiere al general que le permita ejecutar a Ip sin necesidad de un combate, convencido de que sería un error enfrentar a alguien como él. Sin embargo el general, confiado en su superioridad, se niega a retroceder ante el reto de un maestro chino, siendo él un general japonés. Cuando van a llevarle comida a Ip, ambos logran comunicarse de alguna manera. El general le informa que el combate se llevará a cabo frente a todos y que desea sinceramente aprender de sus técnicas. No obstante, Ip, harto de tanta hipocresía, se niega incluso a aceptar la comida. Por otro lado, vemos que su familia está siendo obligada a salir de la ciudad. Su esposa, angustiada, se siente culpable por no haberle brindado el apoyo que necesitaba durante sus entrenamientos. Ahora que él podría estar preparándose para su último combate, ruega por una oportunidad de ir a verlo. Pronto, una multitud entera se reúne para presenciar la épica pelea entre el general japonés y el maestro de artes marciales, Ip Man, sin saber que, horas antes, el coronel Sato había acudido a su celda para amenazarlo de muerte si se atrevía a ganar el combate. Por su parte, el capitán le suplicó a Ip que perdiera, ya que todos lo necesitaban con vida. Consciente de ello, nuestro protagonista llega al tatami sabiendo que los japoneses no merecen aprender las artes marciales chinas, pues solo utilizarían ese conocimiento para seguir oprimiendo a su pueblo. Cuando ambos hombres se enfrentan y se saludan, es el general quien lanza el primer ataque agresivo. Ip responde con sus mejores técnicas, defendiéndose con maestría y utilizando la fuerza del enemigo en su contra. Así deja claro al coronel que no se dejará intimidar, ni siquiera por alguien como el general. Somos testigos entonces de una batalla monumental, repleta de giros inesperados, en la que resulta imposible predecir quién saldrá victorioso, la impecable técnica de Ip o la fuerza brutal del general. Sin embargo, a medida que nuestro protagonista comienza a tomar ventaja, Sato se prepara para intervenir con su arma si lo considera necesario. La esposa de Ip también ha llegado a verlo, aunque él ni siquiera lo nota, pues está completamente concentrado en demostrarle al general que sus años de disciplina no solo le han enseñado a defenderse, sino también a derrotar a guerreros con malas intenciones. Finalmente, cuando Ip vence, la multitud estalla de júbilo y grita su nombre. El maestro Ip Man ha ganado. Sin embargo, al observar a la gente, lo único que logra ver son las calles de su amada ciudad, reducidas a cenizas y ruinas por un imperio opresor. Pronto, entre la multitud, descubre a su esposa y a su hijo, y justo en ese instante, el coronel cumple su amenaza y dispara su arma. Verlo caer desata la furia del pueblo, que finalmente se levanta en rebelión contra sus opresores. El capitán logra abatir al coronel, y mientras los japoneses pierden el control de la muchedumbre, todo el pueblo se une para ayudar al maestro Ip, quien logra salir de la ciudad de Foshan, gravemente herido, acompañado por su amigo y su familia. Todo continúa con Ip Man 2. Luego de huir de la ciudad de Foshan y darle tiempo a los japoneses de rendirse en la guerra, nuestro protagonista y su familia se establecen en Hong Kong. Nos trasladamos a 1950, cuando Ip decide alquilar un espacio en la azotea de un edificio para impartir clases de Kung Fu. Él mismo se encarga de repartir decenas de panfletos con la esperanza de correr la voz. Sin embargo, durante los primeros días, ningún alumno se presenta. Su esposa, ahora embarazada, y él deben racionar estrictamente cada gasto, ya que apenas cuentan con unos pocos ahorros. Incluso evitan encontrarse con la arrendadora, pues no tienen cómo pagar el alquiler. Al noveno día, mientras espera algún interesado, finalmente aparece un joven curioso por el estilo Wing Chun. Aunque no sabe bien de qué se trata, insiste en saltarse la teoría y reta al maestro a un combate, prometiéndole pagarle si pierde. El muchacho llamado Leung se prepara de inmediato. Al ver que Ip no responde a su primer ataque, se lanza con fuerza. Pronto se da cuenta de que el estilo del maestro consiste en esquivar y redirigir la fuerza del oponente. Aunque insiste en derrotarlo, no logra su objetivo, y al recibir un golpe certero, no siente admiración sino rabia y humillación, por lo que se retira sin pagarle un solo centavo. Sin embargo, cuando Ip está por cerrar, Leung regresa con algunos amigos para vengarse. Subestiman al maestro, burlándose de él y diciendo que parece un simple lavandero. No obstante, en cuestión de segundos, nuestro protagonista demuestra su destreza en el combate cuerpo a cuerpo, sin causar daños graves a ninguno de ellos. Desconcertado, Ip considera retirarse, pero Leung lo alcanza para pedirle ser su discípulo, impresionado por lo que ha presenciado. Inmediatamente, los otros tres jóvenes hacen la misma petición, y el maestro, encantado, acepta entrenarlos, aunque les exige
exige el pago de los honorarios por adelantado. Así, sus días en la academia comienzan a transcurrir con éxito. La voz se corre rápidamente por la ciudad y más alumnos llegan entusiasmados por aprender esta rama del arte marcial. Leung, emocionado, ha estado contando a todos lo increíble que es aprender de un verdadero maestro como Ip Man. Por su parte, su esposa le recuerda que debe cobrar las mensualidades, ya que hay cuentas pendientes, por lo que ese mismo día los alumnos entregan todo el dinero que pueden para cubrir sus pagos. Aún así, el dinero sigue sin ser suficiente. Esa noche, el maestro sale al mercado y presencia cómo un hombre roba rápidamente un pato. Al observar con atención, reconoce a los implicados. Entre ellos está su propio sobrino. El ladrón, quien durante años manejó una fábrica textil en Foshan, es en realidad su hermano, ahora reducido a la indigencia en las calles de Hong Kong, robando para sobrevivir. Incapaz de ignorar la escena, nuestro protagonista paga el pato robado y pronto se entera de la dura situación que atraviesan. Luego de recibir una grave herida en la cabeza mientras intentaban huir de los japoneses, su hermano Kwan ya no reconoce a nadie y actúa con agresividad, incluso hacia su propio hijo. Devastado por esta revelación, Ip se siente profundamente conmovido, pues jamás imaginó que su querido hermano estuviera en semejante condición. Su sobrino le explica que a veces trabaja en un restaurante y suele llevarle las sobras a su padre, de lo contrario moriría de hambre. Al saber esto, Ip le promete que harán algo al respecto, y al día siguiente lo lleva a un periódico local, donde un gran amigo suyo acepta al joven para que pueda ganar algo de dinero. Mientras tanto, vemos a Leung decidido a pegar volantes sobre las clases del maestro Ip en distintos rincones de la ciudad. Sin querer, cubre un cartel de otra escuela de artes marciales, lo que enfurece a un estudiante de ese lugar. El joven comienza a arrancar los afiches de Leung, lo que provoca un enfrentamiento entre ambos, y rápidamente despejan un callejón para resolver la disputa a golpes. El sujeto, llamado YK, se lanza sobre el alumno de Ip con fuerza, intentando dominarlo con sus mejores golpes. Sin embargo, las enseñanzas de nuestro protagonista han dado frutos. Leung esquiva cada ataque con destreza y logra acorralarlo, usando técnicas ágiles que lo van reduciendo poco a poco. Aunque YK se niega a rendirse, sus amigos intervienen. Como consecuencia, otros hombres interrumpen la clase del maestro para buscarlo y advertirle que tienen detenido a su alumno, Leung, por lo que le exigen un pago en el mercado de pescado si quiere recuperarlo. Por supuesto, la noticia lo angustia. No tiene dinero ni siquiera para sí mismo, pero aún así acude al mercado con las manos vacías, con la intención de resolver el conflicto pacíficamente. Se dirige directamente a YK y le expresa su voluntad de solucionar cualquier malentendido, siempre que le entreguen a su alumno. Finalmente, sacan a Leung de un tanque de agua, y una vez que el maestro se asegura de que el joven está bien, intenta calmar a los presentes prometiendo que hablará directamente con su maestro para poner fin al conflicto. Sin embargo, YK le asegura que su maestro no tiene tiempo para él, y como no cuenta con el dinero exigido, los presentes se preparan para darle una lección. No obstante, con el primer ataque, Ip derriba a todos y a cada uno de ellos, cuidando en todo momento de su alumno, mientras se enfrenta a más de 10 hombres al mismo tiempo. Por si fuera poco, sus adversarios deciden usar machetes y cadenas con ganchos para intentar herirlo. Más hombres se suman al combate, pero sin importar cuántos sean, Ip no se inmuta ante el peligro y arremete contra todos con absoluta determinación. A cada instante, los enemigos parecen multiplicarse. Para defenderse de los armados, el hombre utiliza una estructura de madera que le sirve tanto de escudo como de apoyo para luchar. Ni siquiera una decena de hombres con armas logra intimidarlo o provocarle el más mínimo rasguño. Las habilidades del legendario maestro opacan cualquier intento de vencerlo. Cuando la pelea parece haber terminado, libera a su alumno, pero ambos se ven rodeados por al menos 15 hombres más. Aún así, Ip no pretende herir a nadie. En el momento del ataque, se asegura de que el filo de cada machete apunte hacia él, pues solo busca neutralizarlos sin causarles daño grave. El enfrentamiento es simplemente épico. Cada movimiento es preciso y logra reducir a sus oponentes con el más mínimo esfuerzo. De pronto, cuando tiene la oportunidad de retirarse, aparece una multitud aún mayor corriendo hacia ellos, encabezada por Jin, el mismo hombre que tiempo atrás lo retó en Foshan para abrir una escuela de Kung Fu, pero esta vez se presenta para defenderlo y detener la pelea. Saluda al maestro Ip y pide a todos que se retiren. Sin embargo, antes de que puedan hacerlo, llega el maestro Hank junto con sus alumnos para averiguar qué está ocurriendo. De inmediato, YK le cuenta lo sucedido. Hank, molesto, le pregunta a Jin si cree estar a cargo, pues nadie puede actuar libremente en una calle que, según él, le pertenece. Al reparar en la presencia de Ip, nuestro protagonista intenta explicarle lo ocurrido. Sin embargo, sus palabras son malinterpretadas, ya que Hank cree que está insinuando que sus alumnos son más débiles que los discípulos de la escuela de Wing Chun. Enojado, le aclara que en Hong Kong existen reglas para las escuelas de artes marciales. A un maestro solo se le permite enseñar si acepta un reto y permanece invicto hasta que se consuma una vara de incienso. Como si no fuera suficiente, también existen leyes que los clubes de Kung Fu deben seguir. Por ello, el maestro Ip, Leung y Jin son llevados ante la policía. Con el paso de los años, este último se había convertido en un buen hombre y
y le asegura al maestro Ip que todo estará bien. Poco después, la policía informa a la esposa de Ip que debe pagar una fianza para liberarlo. Desesperada, la mujer no tiene el dinero necesario, así que acude al amigo de su esposo en el periódico para pedirle un préstamo. Solo así logra reunir la cantidad suficiente para sacarlo de la cárcel. Momentos después, la esposa de Jin también llega para pagar su fianza, pero al ver que nadie aparece por Leung, el propio Jin le pide dinero a su esposa para liberar al joven alumno de Ip. Esa noche, su mujer le pide que abandone la idea de abrir un club de artes marciales, pues teme constantemente por su seguridad debido a los peligros que conlleva. Sin embargo, Ip la tranquiliza diciéndole que después de haber sobrevivido a una guerra, todo lo demás es sencillo. Al día siguiente, nuestro protagonista se presenta ante los maestros de Hong Kong para aceptar el reto que le permitirá enseñar artes marciales legalmente en la ciudad. Sin perder tiempo, le piden que suba a la mesa colocada en el centro del salón para iniciar el combate. Le advierten que si cae de la mesa o se rinde antes de que se consuma la vara de incienso, no será reconocido como maestro. Por supuesto, la mayoría lo subestima y no considera necesario enfrentarse al recién llegado, hasta que finalmente un voluntario se levanta y salta al área de combate. La lucha comienza de inmediato. Ambos, maestros experimentados, ejecutan sus mejores técnicas, intentando dejar en ridículo al otro. Pero el primer oponente queda sorprendido al ver que Ip ni siquiera retrocede ante sus golpes. En cuestión de segundos, el rival sale despedido de la mesa alegando que la superficie está resbalosa. Él mismo anima a otro de sus colegas a intentarlo, y como nadie más quiere enfrentar a Ip, el segundo combatiente no tiene otra opción que ceder. Ansioso por impresionar a sus alumnos y a los demás presentes, intenta lucirse con sus mejores movimientos, pero Ip, con su característico estilo firme y preciso, esquiva todos los ataques. A pesar de que la mesa tiembla bajo sus pies, el maestro Ip Man lo derrota sin dificultad, manteniendo en todo momento una actitud impecablemente respetuosa. Esto, sin embargo, comienza a incomodar al maestro Hank, y dado que nadie más desea enfrentarse a nuestro protagonista, él mismo se levanta y golpea con fuerza la superficie del área de combate. Antes de presentarse formalmente, el sobrino de Ip, desde una ventana cercana, sostiene una cámara con la que logra capturar el momento exacto de esta épica pelea, donde su tío ni siquiera retrocede ante los potentes ataques de Hank. Sin embargo, cuando parece que Hank logrará hacerlo caer de la mesa, nuestro protagonista mantiene el equilibrio y convierte los ataques de su rival en una ventaja. Vemos entonces a ambos maestros, expertos y decididos, moverse por el borde de la mesa mientras intercambian golpes con precisión y destreza. De pronto la mesa se rompe en dos, pero con asombrosa agilidad. Ambos logran mantenerse de pie sobre cada mitad. El combate concluye en ese instante y solo entonces el maestro Hank le da la bienvenida a Ip Man a la Asociación de Artes Marciales, aunque le advierte que deberá pagar una cuota mensual como todos los demás si desea evitar problemas. Ip, sin embargo, no está de acuerdo con esa norma. Aún así, Hank le permite marcharse, pero le deja claro que en caso de dificultades no recibirá su ayuda si no paga la contribución correspondiente. Por otro lado, su sobrino ha captado la atención de su jefe tras realizar unos dibujos para el periódico. Las personas no dejan de hablar sobre su representación gráfica del combate entre maestros de distintos estilos. Gracias a estos anuncios, la fama del Wing Chun comienza a crecer. No obstante, cuando más personas intentan llegar a la escuela, YK y otros alumnos del maestro Hong impiden el acceso al lugar. Al notar esto, Leung y los demás estudiantes lanzan jarrones desde la azotea para ahuyentarlos, provocando el enojo incluso de ciudadanos ajenos al mundo de las artes marciales. Cegados por el deseo de venganza, bajan tan rápido como pueden para enfrentar a los estudiantes de Hong, pero las peleas escalan más allá del ámbito del Kung Fu, resultando en daños a la propiedad privada y disturbios entre los comerciantes. Esto conlleva que se le prohíba a Ip Man el uso de la terraza para sus clases. Mientras tanto, en la academia del maestro Hong, este reparte pagos entre sus discípulos en reconocimiento por su buen trabajo para el campeonato de boxeo. Justo entonces, Ip aparece para hablar con él. Hong ordena a sus estudiantes retirarse, y nuestro protagonista deja en claro que, pese a todos los problemas surgidos en su escuela, continuará enseñando Kung Fu sin pagarle un solo centavo. Además, le advierte que no permitirá que sus alumnos sigan hostigando a los suyos. Sin embargo, Hung considera que todos los problemas podrían haberse evitado si él hubiera pagado su cuota. Sigue sin aceptar que tenga una escuela de artes marciales sin respetar las mismas normas que el resto de los clubes, y molesto por la negativa de Ip a seguir sus órdenes, decide atacarlo para retomar el duelo que quedó inconcluso. Pero, de pronto, uno de los hijos de Hung se interpone entre ambos y detiene la pelea. Ip lo nota a tiempo y se detiene de inmediato, pues la esposa de Hong y el resto de su familia han ido a buscarlo para que vayan a cenar juntos.
Nuestro protagonista se retira rápidamente y al llegar a casa, sus alumnos le llevan los implementos de entrenamiento para guardarlos, ya que ya no tienen acceso a la terraza. Antes de marcharse, Leung le pide hablar un momento y de rodillas le ofrece disculpas, pues siente que, por su imprudencia, la escuela ha sido cerrada. Su maestro le pide que se levante para conversar. Reconoce que su técnica es muy buena, pero le recuerda que también debe entrenar su espíritu y su capacidad de autorrefinamiento. Al día siguiente vemos al maestro Ip con sus alumnos entrenando en un parque público. Al lugar llega el maestro Hong, quien le entrega algunas entradas adicionales para el campeonato de boxeo occidental que se está organizando. Mientras Hong continúa con los preparativos, su compañero Fatso aparece junto al campeón británico de boxeo, el señor Twister. No obstante, el extranjero ni siquiera se toma la molestia de saludar. Por si fuera poco, se informa que estas personas no desean pagarles por organizar el evento, por lo que cuando Han amenaza con renunciar, los británicos lo intimidan, asegurando que arruinarán su negocio en el mercado de pescado. Queda claro que estos extranjeros no muestran el menor respeto por la cultura china. Sin embargo, como muchos trabajadores del maestro Han, dependen del modesto pago que recibirán. No tienen otra opción que aceptar las condiciones impuestas, por más injustas que sean. Esa noche, cuando el torneo está por comenzar, las presentaciones arrancan con vistosos movimientos ante el público para que cada escuela se dé a conocer. No obstante, el británico observa con desdén las demostraciones de boxeo chino. Se burla en silencio sin entender por qué los jóvenes se mueven al ritmo de la música y gritan sin razón aparente. Decidido, sube al ring para, según él, darles una verdadera razón para hacer ruido. Aunque no interrumpe la presentación, el británico espera a que termine y, dirigiéndose a YK, a pesar de no hablar el mismo idioma, le pide que lo golpee. Por supuesto, el joven asiático no lo ataca hasta que el extranjero lo presiona, exigiéndole un golpe fuerte en el pecho. Para no quedar en ridículo, YK accede, pero de inmediato recibe un brutal contraataque. Acto seguido, los demás artistas marciales intentan detenerlo, pero Twister los derriba a todos con un certero golpe en el rostro, dejándolos inconscientes en el suelo. Al presenciar esto, los estudiantes de otras academias suben al ring para apoyar a sus compañeros. Incluso los maestros se indignan cuando Twister declara que el boxeo chino no sirve para nada, provocando que el ambiente se torne caótico, desbordado por las burlas y la falta de respeto hacia la cultura asiática. El equipo del boxeador intenta controlar a la multitud enfurecida, pero cuando Leung logra acercarse, también es noqueado sin piedad. Al ver esto, el maestro Ip interviene, y enseguida Hong sube al ring para detener la situación. Ambos intentan calmar a los jóvenes, pero mientras lo hacen, Twister intenta golpearlos. Sin embargo, los reflejos y la experiencia de los maestros de Kung Fu logran contrarrestar los ataques, lo que enfurece aún más al boxeador extranjero. Una vez que la multitud es contenida, Hong exige una disculpa por parte de Twister. Le señala que, si no disfrutó las presentaciones, pudo haberse retirado en silencio, pero, por supuesto, el británico se niega rotundamente y responde que solo se disculpará si Hong logra vencerlo en una pelea. Allí mismo, de inmediato, varios maestros de Kung Fu intentan intervenir, pero Hong decide hacerse cargo personalmente. Solo así el ring es despejado y el combate entre el maestro chino y el boxeador británico comienza. Desde el inicio, la diferencia entre técnica y fuerza bruta se hace evidente. Aunque Twister no logra conectar un solo golpe al principio, poco a poco comienza a identificar las debilidades de su oponente. Durante una breve pausa, Ip se acerca a Hong y le sugiere que en el siguiente asalto apunte directamente a las costillas, pero el maestro admite que no es tan simple como parece. La campana suena nuevamente y la intensidad del combate aumenta. Patadas, golpes y técnicas se entrelazan con fuerza desmedida, haciendo difícil determinar quién tiene la ventaja. Pero justo cuando parece que el Kung Fu prevalecerá, Twister consigue atacar el punto débil de Han, derribándolo al suelo por un largo momento. Aunque él logra ponerse de pie, se le nota agotado. Los golpes del boxeador británico son simplemente brutales, y mientras el maestro consigue una breve pausa durante el combate, sus estudiantes perciben que comienza a faltarle el aire. Por suerte, la campana vuelve a sonar y al regresar a su esquina, todos le ruegan a Han que detenga la pelea. Sin embargo, él se niega. No está dispuesto a permitir que ese joven malcriado siga insultando las artes marciales chinas. El combate se reanuda y entre golpe y golpe notamos que el maestro Han comienza a ahogarse con su propia respiración. Con la mirada, intenta decirle algo al maestro Ip, pues siente que la vida se le escapa con cada embate. El joven británico aprovecha la ventaja. El asiático se fatiga cada vez más y con una serie de golpes directos al rostro, arrinconándolo contra las cuerdas, la pelea parece estar decidida. Cada gancho del británico cargado de una fuerza devastadora conmociona a los presentes. Sus estudiantes le suplican que detenga el combate, mientras la audiencia extranjera observa con entusiasmo. Finalmente, cuando Hun cae al suelo vencido, el público se pone de pie, pues el maestro ha perdido la vida a causa de los golpes recibidos. La muerte de Han es lamentada en su funeral, donde incluso nuestro protagonista, pese a sus diferencias con el difunto, le rinde un sentido homenaje. Poco después, la noticia se esparce rápidamente por los periódicos asiáticos, aunque no todos los extranjeros están satisfechos con lo ocurrido, pues sus apellidos aparecen en los titulares, acusados de brutalidad
brutalidad y falta de respeto hacia los chinos. Estos titulares tampoco agradan a Fatso, quien decide detener a Kang. Una vez en la cárcel, los británicos lo torturan para evitar que vuelva a escribir algo que los comprometa. Sin embargo, Fatso detiene los golpes y con valentía les sugiere que acaben con él de una vez, ya que piensa seguir escribiendo sobre ellos. Durante una rueda de prensa organizada por el equipo de boxeo británico en China, los extranjeros intentan excusarse por una tragedia que no reconocen como propia. Atribuyen la muerte del maestro Hung a su exceso de confianza y aseguran que Twister, aún conteniéndose durante la pelea, venció debido a la fragilidad del oponente. Para conmemorar el suceso, organizan una nueva competencia de boxeo occidental, en la que Twister enfrentará a sus adversarios de forma más justa. Sin embargo, apenas abre la boca, el británico vuelve a insultar la cultura china. Declara que solo aceptará el combate para limpiar su nombre y su reputación, y que, siguiendo las costumbres asiáticas, peleará mientras una vara de incienso arde. Esta vez asegura que no se contendrá y que, al finalizar, no quedará ningún oponente chino en pie, pues acabará con todos ellos. Twister duda seriamente que exista un hombre en toda China capaz de enfrentarlo, y mucho menos de derrotarlo. Pero en ese preciso instante, el maestro Ip Man se aproxima para recordarle que la tradición del incienso simboliza la modestia que caracteriza a la cultura china. Con esas palabras, lo reta formalmente a un combate que el británico acepta sin vacilar. Debido a la intensidad del entrenamiento que se avecina, su esposa, embarazada, decide alojarse en otro lugar para que él pueda prepararse a fondo para la pelea. Y aunque nuestro protagonista posee habilidades extraordinarias, dedica las siguientes horas de su vida a entrenar como nunca antes lo había hecho, pues ahora lleva sobre sus hombros el honor y el respeto de todo un país. Por su parte, en el periódico, Kang anima a sus redactores a no dejarse intimidar, asegurando que publicarán todo aquello que represente la verdad. Sin embargo, Fatso y sus hombres llegan a las oficinas para supervisar las noticias que circulan por la ciudad, aunque insiste en que deben presentar a Ip como un fracaso frente a Twister. En el fondo desea desenmascarar al arrogante boxeador británico y exponerlo como el patán que es. Fiel a su palabra, nuestro protagonista continúa ayudando a su hermano, quien aún vive en las calles, sin descuidar en lo más mínimo sus entrenamientos. No obstante, mientras él lo entrega todo para estar a la altura del desafío, su esposa comienza a experimentar intensos dolores en el vientre. Está a punto de dar a luz, pero prefiere no distraer a su esposo, ni siquiera con el nacimiento de su segundo hijo. El día del combate finalmente llega. Decenas de personas se aglomeran alrededor del ring y miles más siguen la transmisión por radio, ansiosos por presenciar el enfrentamiento del siglo. Ya sobre el cuadrilátero, los periodistas intentan arrancar alguna declaración a nuestro protagonista, pero este se mantiene en completo silencio. La presentación de Twister es estruendosa. Lo proclaman como el campeón mundial de boxeo. Entra aclamado por el público, ondeando orgulloso la bandera de su país e intentando intimidar al oponente con cada gesto arrogante. Ip, ajeno a las reglas específicas del boxeo, recibe algunas burlas al acercarse al centro del ring. Sin embargo, nada logra intimidarlo ni romper su concentración. Ambos son llamados y se les explican las normas del combate. El ego del británico parece ser incluso mayor que su fuerza y está convencido de que la victoria será inmediata. Así comienza el primer asalto. El chino adopta su guardia habitual y estudia atentamente cada uno de los movimientos de su oponente. Sin duda subestimó su fuerza, pues pronto se da cuenta de que este rival no se parece a ningún otro al que haya enfrentado antes. A diferencia de muchos, Twister logra alcanzarlo con sus golpes, lanzándolo de un lado a otro del ring mientras Ip intenta siquiera acercarse. Twister pronto lo lanza al suelo, lo que impacienta a cada espectador asiático atento al combate. Nadie sabe si Ip logrará levantarse, pero justo antes de que finalice la cuenta, nuestro protagonista se pone de pie. Ahora sabe exactamente a qué se enfrenta. Debe emplear todo su potencial para derrotarlo, y así comienza a desplegar la máxima velocidad que ha cultivado durante años de entrenamiento, y poco a poco Ip empieza a recuperar la ventaja. No obstante, esto parece no ser suficiente para el británico, quien se incorpora furioso y con una brutal descarga de fuerza vuelve a derribarlo sin piedad. Al término del primer asalto, el maestro Ip Man se muestra visiblemente cansado por los golpes. Aún así, sus alumnos conservan la fe en que logrará vencer. Cuando suena la campana nuevamente, Ip combina su fuerza con una velocidad admirable y aplica varias llaves épicas, derribando a Twister repetidas veces y controlándolo con gran destreza. Sin embargo, las cosas se salen de control al finalizar el segundo round. Twister le propina un golpe poderoso justo cuando Ip no está atento. Sin duda, el impacto lo deja herido, pero el británico tampoco queda ileso. Los ataques del maestro han empezado a pasarle factura. A pesar de ello, el jurado y los organizadores dictaminan que, al ser las patadas la única debilidad evidente del boxeador, estas quedarán completamente prohibidas para el maestro chino. Antes del tercer asalto le comunican esta nueva regla a Ip Man y le advierten que, si no acepta, Twister será declarado vencedor. Aunque no está de acuerdo, acepta los términos por respeto a su pueblo. En el tercer round, el enfrentamiento continúa siendo igual de violento. Accidentalmente, el maestro lanza una patada
patada, lo que le cuesta una amonestación, pero al reanudarse la pelea recibe una ráfaga de puñetazos que lo desestabilizan, hasta que finalmente cae al suelo. Aturdido entre sus pensamientos, recuerda que el maestro Hung jamás habría permitido que un extranjero despreciara las artes marciales chinas. Ese recuerdo le da la fuerza necesaria para levantarse una vez más. Se tambalea por unos segundos, pero logra recomponerse y mantenerse firme. De pie nuevamente se prepara para el último asalto. Rememora su consejo a Hung, atacar las costillas. Así comienza a dirigir sus golpes a los puntos débiles del británico, provocándole un dolor intenso en los brazos y el torso. Ni siquiera necesita las patadas para doblegarlo. Por un momento, incorpora las técnicas del maestro Hung, combinándolas con las suyas propias. De esta manera logra manipular a su adversario con precisión, sin darle respiro ante la ráfaga de golpes que lo acorrala. Finalmente, Ip vence el combate enalteciendo el nombre de toda China. Toda la ciudad celebra la victoria. Las personas corren a felicitar al maestro Ip Man, ignorando por completo al británico, que permanece inmóvil en el suelo. Incluso su hermano Kwang, al escuchar su nombre resonar por las emisoras, logra reconocerlo con orgullo. El señor Fatso no permitirá que los británicos se retiren sin afrontar las consecuencias de sus actos, por lo que provoca que las autoridades de Hong Kong los arrestaran. Cuando ponen al maestro Ip Man frente al micrófono, él confiesa que su intención nunca fue mostrar superioridad entre las distintas artes de combate. Lo único que busca es borrar las divisiones sociales y las desigualdades en las oportunidades, pues todos merecen ser tratados con igual dignidad y para ello es necesario que se respeten mutuamente. Su discurso causa gran impacto entre el público británico, que incluso se pone de pie para aplaudirlo, marcando así una diferencia trascendental en la historia del Kung Fu. Sin embargo, ahora nuestro protagonista solo desea regresar a casa para conocer a su hijo, por lo que sale apresurado y se reencuentra con su familia, y apenas unos días después su sobrino llega acompañado de un nuevo amigo interesado en aprender artes marciales. Su nombre es Bruce Lee. Todo continúa en Ip Man 3 en el año 1959. Aún en la ciudad de Hong Kong, nuestro protagonista ha enviado a su hijo mayor a estudiar a la ciudad de Foshan, mientras él y su familia permanecen en el mismo lugar. Un día vuelve a llegar a su puerta un joven interesado en aprender su estilo de Kung Fu. Se trata de Bruce Lee, quien sigue intentando que el maestro Ip lo acepte como discípulo. Años atrás, cuando se presentó por primera vez, el maestro le pidió que regresara cuando fuera mayor. Ahora, Bruce está convencido de que se convertirá en su aprendiz más famoso, pues posee una velocidad excepcional. Intenta demostrar sus habilidades al tratar de patear el cigarrillo que el maestro sostiene en la mano. Sin embargo, el hombre lo pone a prueba lanzando varios cigarrillos al aire. Aunque Bruce logra golpear todos, Ip le lanza un poco de agua al rostro y pese a su rapidez termina mojándose. Por ello, el maestro abre la puerta y él se retira enojado. El Kung Fu ha ganado tal popularidad en China que incluso los más pequeños intentan imitar sus técnicas, lo que a veces los mete en problemas. Entre ellos está el hijo de Ip Man, quien, al alborotar junto a un compañero, provoca que la profesora cite a sus representantes. No obstante, los padres del otro niño no se presentan, y en un intento por remediar la situación, Ip y su esposa Wing Sing invitan a comer al niño, que claramente está hambriento. Al terminar de cenar, nuestro protagonista nota que el pequeño tiene ciertos conocimientos de Kung Fu y le pregunta quién le enseñó. El niño le responde que su padre sabe artes marciales. Justo en ese momento, su padre llega a buscarlo, y así conocemos a Cheung. Ambos hombres logran que los niños se reconcilien y se pidan disculpas mutuamente. Al despedirse, descubrimos que Cheung también es un experto en Wing Chun y que aspira algún día a superar la fama del maestro Ip. Se gana la vida empujando carritos con pasajeros por la ciudad, aunque también participa en peleas clandestinas de Kung Fu para poder llevar comida a su casa, enfrentándose a oponentes brutales, a quienes supera con relativa facilidad. Sin embargo, en una de estas peleas aparece el jefe de la mafia local, un sujeto llamado Frank, quien exige el dinero correspondiente a 2 semanas de ganancias. No conforme con ello, ordena a sus hombres que se apoderen de la escuela de la ciudad, ya que desea comprarla para fines personales. Con el paso del tiempo, nuestro protagonista y su estilo de Kung Fu fueron ganando popularidad y respeto entre los maestros de artes marciales en Hong Kong. Su escuela crecía y en casa ya no enfrentaban dificultades económicas. Sin embargo, cuando planea pasar una tarde agradable con otros maestros, su esposa lo llama para preguntarle por qué no asistió a la cita que tenían programada. En ese momento, Ip comprende que está en serios problemas. Esa misma tarde pasa a recoger a su hijo y se encuentra con Cheung, quien también va por su pequeño. Este le entrega una medicina casera para aliviar los moretones del niño. De pronto, Cheung le pregunta si estudió con cierto maestro de la ciudad de Foshan, pues él también lo hizo. Así descubren que ambos aprendieron Wing Chun en la misma escuela. No obstante, fiel a su habitual modestia, nuestro protagonista responde
responde que no es más que un simple aficionado. Cuando Chung le propone enfrentarse algún día, Ip acepta con respeto. Poco después, los niños salen de clases y mientras Ip y su hijo se retiran, los hombres de Frank llegan a la escuela con la intención de hablar con el director e intimidar al personal administrativo. Sin demora, le presentan documentos para forzarlo a firmar y vender el terreno, pero al negarse a cooperar, comienzan a golpearlo y torturarlo para que acepte el trato. Sin embargo, el momento es interrumpido. Nuestro protagonista, que había notado la presencia de los sujetos al salir, regresa para verificar que todo esté en orden. Al descubrir lo que ocurre, interviene de inmediato, salvando al director de más agresiones y reduciendo sin esfuerzo a todos los atacantes. Incluso llama a la policía mientras mantiene al líder sometido, solicitando su pronta llegada a la escuela debido a los disturbios provocados por estos matones. Pero justo cuando parece que podrá detenerlos a todos, los agresores amenazan con hacerle daño a una maestra para poder escapar. Para cuando llega la policía, los delincuentes ya se han esfumado y los agentes apenas intentan hacerse cargo de la situación. Como era de esperarse, la intervención del maestro Ip enfurece a los agresores, quienes ahora solo piensan en vengarse. Llenos de rabia, deciden encadenar la entrada de la escuela y bloquear por completo el acceso. Esto alarma profundamente a todos los representantes de los alumnos. Sin embargo, gracias a la colaboración de varios padres y miembros de la comunidad, logran despejar la entrada y permitir el ingreso de los niños. Sin embargo, los mismos maleantes vuelven a aparecer, lo que lleva a algunos hombres a decidir quedarse custodiando la entrada por el resto del día, entre ellos el maestro Ip Man. Ya llegada la noche, nuestro protagonista y algunos de sus discípulos optan por acompañarlo para proteger el lugar. En ese preciso instante, los delincuentes regresan a la escuela, irrumpen violentamente y acceden al recinto con bidones llenos de gasolina. De inmediato, tanto Ip como sus estudiantes intentan detenerlos, pero algunos logran escapar y rocían gasolina en varios salones, provocando un incendio y secuestrando al director de la institución. Al presenciar esto, Ip corre a rescatar al director, abriéndose paso entre el grupo de maleantes con sus técnicas de combate. Cuando parece haberlos neutralizado, más hombres aparecen bloqueando la salida, lo que lo obliga a tomar un atajo y enfrentarlos, incluso con las manos vacías, mientras sus oponentes blanden varas de madera. No obstante, el señor Chung, que se encontraba trabajando por la zona, presencia el caos y sin dudarlo se une a la lucha para ayudar a liberar al director. Su estilo de Kung Fu, idéntico al de Ip, le otorga una notable ventaja, permitiéndole enfrentarse a 10 hombres a la vez sin temor alguno. Cada ataque de nuestros protagonistas va reduciendo la resistencia enemiga, y cuando los maleantes comprenden que no podrán vencerlos, huyen tan rápido como pueden. Lamentablemente, no logran evitar el incendio. Las llamas consumen por completo las mesas y pupitres de los salones. Aunque el director agradece a Ip por su intervención, nadie parece reconocer el valor demostrado por el señor Chung, excepto Ip, quien se le acerca para agradecerle personalmente por su ayuda. Esa noche, nuestro protagonista le cuenta a su esposa que muchas personas le han pedido que se quede en la escuela para protegerla. Aunque no puede hacerlo todas las noches, considera posible vigilar el lugar de vez en cuando. Sin embargo, a su esposa no le agrada del todo la idea. Por su parte, vemos a Chung y a su hijo visitando un pequeño local, con la intención de abrir su propia escuela de Kung Fu. Esto llena de entusiasmo al niño, pero al escuchar el monto del alquiler mensual, Chung decide retirarse, pues no cuenta con los recursos para comenzar. Incluso la arrendadora, al observar su apariencia y trabajo, subestima por completo su capacidad para adquirir el espacio. Mientras tanto, el sargento Po intenta acelerar el proceso de investigación sobre el incidente en la escuela, pero pronto descubre que sus superiores parecen restarle demasiada importancia al caso. El maestro Ip y sus alumnos continúan presentándose cada día para proteger a los estudiantes, quienes ahora se ven obligados a recibir clases en el exterior de la escuela. No obstante, los discípulos de Ip comienzan a oír rumores de que han sido degradados a simples guardias de seguridad, algo que no les resulta agradable. Por otro lado, su esposa, Wing-Sing, empieza a sentir fuertes dolores estomacales. Para no preocupar a nadie, decide automedicarse, restando importancia a lo que podría estar ocurriéndole realmente. Mientras transcurre el día, el maestro Ting llega visiblemente alterado para decirle a Ip que se siente decepcionado e insultado, ya que uno de sus alumnos está causando disturbios. Está decidido a enfrentarlo para defender el honor de su escuela. Comienza a preguntar por Ma King-sang y exige verlo. Cuando el joven se presenta, Ting le ordena dejar de generar conflictos y de participar en intentos por perjudicar la institución. Le recuerda que alguna vez les enseñó a obrar con rectitud, pero ahora parece que se han reducido a hacer bajezas a cambio de dinero. Las palabras del maestro Ting enfurecen a Ma King-sang, quien le responde que, al menos, ahora es tratado como un rey y que muchos de sus antiguos compañeros están de su lado haciendo las mismas cosas que él. Pero este comentario es la gota que colma el vaso. El maestro lo abofetea por su falta de respeto. En represalia, Ma King-sang intenta agredirlo, pero justo a tiempo, Ip interviene y salva al maestro de una muerte segura. Sin embargo, decenas de trabajadores alineados con Ma King-sang llegan armados para exigir que lo liberen. En ese preciso momento, el sargento Po aparece con un arma de fuego y ordena a todos detenerse.
defenderse, advirtiendo que abrirá fuego contra cualquiera que intente atacar. Incluso amenaza a Ma King-sang con arrestarlo y cerrar todo el lugar para provocarle problemas con su jefe. Tras superarse el altercado, Ip conversa con el sargento y le pregunta qué sucederá ahora. El oficial le confiesa que el jefe de Ma King-sang, el señor Frank, tiene influencia sobre su superior, un extranjero más que se ha dejado corromper por el dinero. Con ese panorama, la escuela parece estar completamente perdida. No obstante, estas palabras indignan a nuestro protagonista, quien siente que el sargento se ha rendido ante la voluntad de un simple forastero. Considera injusto que sus propios discípulos deban hacer el trabajo de la policía y se siente frustrado ante la idea de que cualquier extranjero pueda imponer reglas en Hong Kong por encima de sus habitantes. No sabe qué pensar del futuro si nadie defiende lo que es correcto. Al llegar tarde a casa, se da cuenta de que su familia ya está dormida. Aún así, su esposa Wing-sing le ha dejado la cena servida. Él decide pasar la noche en la sala para no despertarlos y le deja un botón sobre la mesa, junto a una nota, pidiéndole que se lo cosa. Sin embargo, Wing-sing cose el botón a la nota y, preocupada por el dolor creciente en su abdomen, decide acudir al médico. En el hospital le informan que tiene un tumor, cuyo diagnóstico aún requiere estudios más detallados. Intenta contárselo de inmediato a su esposo, pero pronto se da cuenta de que Ip no parece tener tiempo para ella, pues está completamente absorto por responsabilidades que no le corresponden. Por su parte, Cheung continúa participando en peleas dentro del club clandestino, donde destaca por sus habilidades en el combate. Allí, Ma King-sang lo reconoce como uno de los hombres que interfirió en su misión aquella noche en la escuela. Por ello, le ofrece dinero para que realice sus trabajos sucios, aprovechando su increíble estilo de Kung Fu. De lo contrario, lo amenaza con tener que buscar empleo como peleador en otro lugar. Su primera víctima es el maestro Ting. Para atacarlo sin ser reconocido, Cheung se cubre el rostro y lo busca en su tienda de paraguas. A pesar de su edad, Ting se defiende con valentía, pero la juventud, fuerza y destreza de Cheung terminan por superarlo, dejándolo gravemente herido. Mientras tanto, nuestro protagonista intenta continuar con la reconstrucción de la escuela, aunque cada vez que sale, su esposa se muestra más molesta. Aún así, él le promete que falta poco para que puedan retomar sus vidas con normalidad. Justo cuando Wing-sing intenta contarle sobre su enfermedad, Ip recibe una llamada del hospital informándole sobre la llegada del maestro Ting. Ip acude de inmediato y, al verlo, Ting le confiesa que está seguro de que Ma King-sang envió al matón para acabar con él. Sin que lo sepa, en ese mismo momento Ma King-sang se encuentra en la escuela junto a otros hombres, engañando a varios niños con el objetivo de secuestrarlos. Sin embargo, la maestra Wong lo descubre y cuando uno de los discípulos de Ip intenta intervenir, es brutalmente golpeado. Entonces, Ma King-sang lanza una advertencia. Tienen 2 horas para convencer al director de que coopere, o de lo contrario venderá a los niños como esclavos. Pronto, Ip se da cuenta de que Ting nunca lo llamó desde el hospital, por lo que al regresar a la escuela descubre que su hijo ha sido secuestrado junto con los demás niños. De inmediato se dirige a la guarida de los delincuentes con la firme intención de acabar con todos. Su objetivo es claro: recuperar a los niños y sobre todo a su hijo con vida. Ni siquiera se inmuta ante la presencia de decenas de hombres que lo rodean. Al ver a su hijo encerrado, le promete que no hay nada de qué temer. Pero cuando Ma King-sang se entera de que, por casualidad, ha capturado al hijo del maestro Ip, decide usarlo como rehén para obligarlo a dejar su arma y rendirse ante él. Sin más opción, el gran maestro Ip Man hace una reverencia ante su adversario. En ese momento, Cheung irrumpe en el lugar furioso, pues también han secuestrado a su hijo. De inmediato, Ma King-sang ordena que liberen al niño equivocado y ahora se dirige a Ip, diciéndole que sabe que es capaz de enfrentarse a 10 hombres. Por ello, convoca a 11 de sus mejores guerreros para que lo enfrenten, a cambio de la seguridad de su hijo. Desde el primer instante, los golpes de Ip dejan de ser contenidos. Trata de neutralizarlos lo más rápido posible, pero el hecho de que su hijo aún esté en manos enemigas lo desconcentra. Aún así, logra mantenerse firme y lucha con todo lo que tiene, sin preocuparse por el daño que pueda causarles. Mientras la pelea se desarrolla, vemos a Cheung regresar al lugar, pues ha recapacitado y está decidido a rescatar a los niños de la escuela. Sin titubear, golpea brutalmente a Ma King-sang en el rostro y se deshace de sus hombres con una violencia tan precisa como despiadada, al igual que Ip, quien continúa enfrentando a sus oponentes por la misma razón. La velocidad del maestro Cheung es simplemente cegadora. Logra golpear y esquivar al mismo tiempo a cuantos hombres se le acercan, del mismo modo que el maestro Ip, quien no duda en enfrentarse a decenas de sujetos, aunque estén armados con hachas, varas, machetes o cuchillos, siempre que eso le permita rescatar a su hijo. Sin embargo, cuanto más se aproxima a él, mayores son los obstáculos. Justo cuando Ma King-sang amenaza con acabar con el niño, Ip provoca que su hijo lo muerda para liberarse. Entonces, sin contenerse más, le pide que huya mientras él se encarga de acabar con los atacantes. Con absoluta destreza y una fuerza implacable, nuestro protagonista derrota a todo aquel que intenta acercarse al niño. Al demostrar un dominio total de sus habilidades, logra hacer retroceder a todos los enemigos. Por su parte, el maestro Cheung también ha conseguido neutralizar a sus oponentes. En el momento justo, la policía llega al lugar, pero lo confunde con uno de los pandilleros y lo arrestan. Mientras a
Ip le toman fotografías en medio de la escena. Al regresar a casa con su hijo, Wing Sing no puede ocultar su alegría, pero también se muestra molesta con su esposo, pues lo responsabiliza por todo lo ocurrido. A pesar de ello, él reconoce sus errores y lamenta haberle causado tanto estrés. Intenta acercarse a ella para consolarla por el mal momento, y es entonces cuando ella reúne el valor para confesarle que padece una enfermedad. Está aterrada por los resultados de sus exámenes y le revela que ha sido diagnosticada con cáncer. Al acompañarla a sus citas médicas, se les informa que no existe forma de operar a Wing Sing y que los tratamientos disponibles no serían suficientes. En una etapa tan avanzada como la que presenta su cáncer, es improbable que algo funcione. Lamentablemente, los médicos le dan un pronóstico de 6 meses de vida. Aún así, tras recibir esta devastadora noticia, Wing Sing intenta mantener una sonrisa en el rostro para no preocupar a su familia, decidida a no permitir que la tristeza invada su hogar cuando tienen tan poco tiempo para disfrutar juntos de la vida. Sin embargo, para Ip Man la situación es completamente distinta, ya que no logra encontrar la paz en medio de semejante tragedia. Por otro lado, Frank empieza a notar que nuestro protagonista interfiere en sus planes y la policía corrupta y a su servicio ya no puede garantizarle la protección que exige. Por ello decide recurrir a un peleador tailandés de técnicas impecables. Antes de enviarlo, desahoga su frustración despidiendo violentamente a Ma King Sang y solo entonces le ordena al luchador que acabe con la vida de Ip Man. Dispuesto a cumplir su misión, el tailandés embosca a nuestro protagonista sin importarle que se encuentre acompañado de su esposa. Aprovechando el encierro en un ascensor, se prepara para atacarlo. Por supuesto, ambos se dan cuenta de inmediato y con gran agilidad él esquiva cada uno de los golpes mientras protege a su esposa de cualquier posible daño. Su velocidad y destreza le permiten desviar cada ataque, asegurándose de que ella no reciba ni un solo rasguño. Cuando finalmente se abren las puertas del ascensor, Ip empuja al agresor fuera de la cabina y con rapidez cierra las puertas para enviar a Wing Sing a otro piso, mientras él se queda para enfrentar al enemigo. El tailandés no imaginaba las habilidades de su oponente y pronto comienza a sufrir las consecuencias. La pelea se extiende por varios niveles del edificio y una vez más somos testigos de la brutal destreza cuerpo a cuerpo de nuestro protagonista. En poco tiempo logra hacer que el atacante huya del lugar, justo cuando Wing Sing llega a la planta baja. Poco después, el sargento Po le advierte a Ip que debe mantenerse alerta, pues sus superiores actúan bajo órdenes extraoficiales y podrían intentar arremeter contra él. Ante esta amenaza, el maestro decide presentarse personalmente ante Frank. Lo encuentra practicando boxeo en su oficina y sin rodeos, interrumpe su entrenamiento para preguntarle qué desea de él. Por supuesto, el boxeador lo reconoce al instante como el gran maestro Ip Man, el supuesto mejor luchador de China, y lo reta a un combate de 3 minutos a cambio de dejarlo marchar sin problemas. El enfrentamiento comienza de inmediato y nuestro protagonista no contaba con la abrumadora fuerza de su oponente. Ni siquiera sus mejores patadas o golpes logran hacerlo retroceder, pues Frank es un boxeador profesional que, al recibir el primer golpe de Ip, lejos de intimidarse, se emociona. Al sentir tal grado de éxtasis, le promete que lo aniquilará. Sin embargo, el maestro decide recurrir a una técnica prohibida que jamás habíamos visto y lo invita a atacarlo. Aceptando el reto, Frank se abalanza sobre él, sin imaginar que su oponente posee habilidades sin igual. Aunque por momentos logra apartarlo, Ip se mantiene firme y comienza a atacar sus puntos débiles, como las manos y los dedos, utilizando una precisión impecable. Para fortuna de ambos, el reloj marca el final del combate en el momento justo, poniendo fin al enfrentamiento. Solo así, nuestro protagonista se gana el respeto de Frank y puede retirarse sin inconvenientes. Por su parte, el maestro Chung finalmente ha reunido el dinero necesario para abrir su propia escuela de Kung Fu. No obstante, cuando la arrendadora se entera del estilo que practica, deduce que debe conocer al maestro Ip. Entonces, le muestra una página del periódico donde solo su nombre es mencionado como el salvador de los niños secuestrados en la escuela. Molesto por no haber sido reconocido, Cheung decide ir en busca del periodista responsable del artículo. Se presenta como otro maestro de Wing Chun y le pregunta si puede escribir una nota sobre él y su próxima escuela. Está dispuesto incluso a enfrentar públicamente al maestro Ip. El reportero, sin aceptar su dinero, accede a escribir sobre él, aunque duda de que alguien como Ip acepte el reto. Deseando demostrar que no es un simple aficionado, Cheung se asegura de que el periodista tenga su cámara lista y se apresura a retar a otro maestro en la cafetería. Reduce rápidamente a sus alumnos y provoca al maestro, desencadenando una pelea épica, no solo por su técnica, sino también por su brutalidad y fuerza. Así comienza a circular la voz sobre la ferocidad del Wing Chun del maestro Chung, quien continúa enfrentándose a diversos maestros de artes marciales en Hong Kong, con el objetivo de hacer crecer su nombre y ganarse el reconocimiento de toda la ciudad. Afirma que, a diferencia del maestro Ip Man, él sí practica el verdadero Wing Chun. De este modo, el nombre de Chung empieza a recibir el respeto de la prensa y la admiración del público. Incluso el alcalde lo felicita y le ofrece su apoyo para lo que necesite. Aprovechando la atención de las cámaras y los medios, Cheung declara que Ip Man no representa el verdadero espíritu del Wing Chun y lo reta públicamente.
Sin embargo, nuestro protagonista decide ignorar aquella noticia y se concentra en pasar todo el tiempo posible junto a su esposa, intentando hacerla reír tanto como pueda. Sale con ella, vive a su lado momentos hermosos como si cada instante fuera el último y le brinda todo el apoyo necesario en un momento tan difícil. Atesora cada carcajada que ella emite e incluso busca asesoría para aprender a bailar. Aunque no logra encontrar al instructor que buscaba, se topa con Bruce Lee, quien acepta enseñarle a bailar a cambio de que él le enseñe Kung Fu. Nuestro noble protagonista acepta de inmediato y le confiesa a Bruce que aquel día no abrió la puerta para que se marchara. Pronto llega el día de la competencia y decenas de maestros de Kung Fu esperan atentos la aparición de ambos combatientes. Sin embargo, las horas pasan y el maestro Ip Man no se presenta, pues ha decidido quedarse con su esposa, invitándola a bailar y compartiendo aquella cita a la que no asistió semanas atrás. Aunque su ausencia provoca que el maestro Chung sea declarado ganador por defecto, nuestro protagonista permanece al lado de Wing Sing, priorizando lo verdaderamente importante. Ante la prensa, Chung interpreta la ausencia de Ip como una muestra de reconocimiento hacia el Wing Chun clásico. Supone que Ip finalmente comprendió que su estilo no debía prevalecer y promete redirigir la esencia de este arte marcial por el camino correcto. No obstante, esta afirmación enfurece al público, que no está de acuerdo con nombrarlo vencedor. Nadie entiende qué ha pasado con Ip Man, pero vemos a nuestro protagonista bailando con su esposa, disfrutando de cada momento, hasta que, de pronto, Wing Sing se desploma en el suelo a causa de su enfermedad. Más tarde, en el hospital, le informan que la salud de su mujer no mejorará y que deberá permanecer hospitalizada durante los próximos días. Desde entonces, Ip permanece a su lado, cuidándola en todo momento. Obligado a permanecer en casa, se dedica también a atender a su hijo y trata a su esposa con el mayor amor posible. Sin embargo, nada de lo que hace logra aliviar el terrible dolor físico que ella padece, pues la enfermedad sigue avanzando. Consciente de su condición, Wing Sing le pide a su esposo que se tomen una fotografía juntos como familia. Sabe que el tiempo se les agota y desea que de alguna manera puedan conservar un recuerdo de la felicidad que compartieron. Esa tarde, Wing Sing visita el lugar de entrenamiento de Ip y le agradece todo el tiempo que ha pasado con ella. Reconoce que antes no comprendía su ferviente pasión por el Kung Fu, pero ahora que él lo ha dejado de lado para cuidar de ella, ha entendido que las artes marciales son una parte esencial de su ser. Wing Sing desea que Ip sea feliz tanto con ella como consigo mismo, aunque él se lamente por no haber sido siempre su mejor versión. No obstante, su esposa piensa lo contrario, considera que todo ha sido maravilloso y, al comprender que Ip habría aceptado el reto de Chung de no ser por su enfermedad, le confiesa que tomó la libertad de fijar una nueva fecha para que pueda enfrentarlo. Le pide, además, que entrene frente a ella, solo para volver a escuchar el sonido de los golpes contra la madera, una vez más. El hombre acepta con ternura aquella petición y, sin perder tiempo, complace a su esposa en uno de sus últimos deseos. Esa misma noche, a pesar de la lluvia, ambos llegan a la escuela del maestro Chung para cumplir con el combate pendiente. Su retador los recibe con respeto y, tras un saludo formal entre ambos, se da inicio al enfrentamiento que Ip no pudo atender en su momento. Ambos maestros comienzan usando el bo y el combate se vuelve brutal, cargado de adrenalina, fuerza, precisión y las habilidades propias del mismo estilo de Kung Fu. Es difícil anticipar quién se impondrá, pues ninguno parece dispuesto a ceder terreno. El cambio de armas se da cuando las varas se rompen y deciden entonces utilizar machetes. Tanto el maestro Ip Man como el maestro Chung luchan con ferocidad. El sonido de las cuchillas chocando entre sí resuena con fuerza y hasta los elementos de madera dispuestos para el entrenamiento sufren cortes profundos. La intensidad del combate es indescriptible. Incluso el estruendo aturde a la esposa de Ip y a los hijos de ambos maestros, quienes observan escondidos. Por momentos parece que esta batalla no busca una simple victoria, sino una rendición total, casi mortal. Cuando Chung pierde ambos machetes, Ip arroja el suyo al suelo para continuar el duelo con los puños. La fuerza implacable de ambos se hace evidente mientras intentan derribarse mutuamente, aplicando técnicas defensivas nacidas del mismo linaje marcial. Incluso vemos a Ip adoptar una postura ofensiva, atacando en lugar de esperar el contraataque. Nuestros protagonistas destruyen gran parte del lugar en su enfrentamiento. Nada parece detenerlos, hasta que en un momento crítico, Cheung logra golpear el rostro de Ip, nublándole la visión por unos instantes. Aún así, ningún golpe logra derribarlo. Por el contrario, Ip contraataca con fuerza, alcanzando de lleno el torso de su oponente y provocándole una herida seria. Con ese último movimiento, Ip se retira dejando a Chung en el suelo. Este, derrotado, decide renunciar al título que le fue otorgado recientemente, avergonzado por haber perdido en un combate que él mismo provocó. Antes de partir, Ip Man expresa que para él no existe nada más importante que tener al amor de su vida a su lado, pues ella fue la mujer con la que sobrevivió incluso a la guerra, quien lo apoyó en sus peores momentos y sobre todo es la madre de sus dos hijos. Finalmente, en 1960, un año después, Wing Sing fallece a causa del cáncer y el maestro
maestro Ip continúa impartiendo sus clases. Todo continúa con Ip Man 4. Algunos años después de la muerte de su esposa, a nuestro protagonista le diagnostican un tumor maligno. Los médicos temen que la medicina tradicional no resulte efectiva. Podría intentar con quimioterapia, aunque lo más importante es que deje de fumar. Días más tarde, un joven entusiasta de las artes marciales llega a la escuela del maestro Ip. Aunque viene con mucho entusiasmo, corrige la técnica de uno de los alumnos, lo que provoca que el resto quiera echarlo por entrometido. El muchacho intenta justificarse, pero los demás no le dan la oportunidad, y en cuestión de segundos ya están listos para pelear. Es entonces cuando notamos que este forastero posee notables habilidades de combate. Sin embargo, ambos estudiantes son interrumpidos por el propio maestro Ip, quien detiene la pelea. Aunque lo derriban y cae al suelo, el joven se muestra emocionado de conocerlo, lo abraza con admiración y le revela que se llama Billy y que es alumno de Bruce Lee. Con entusiasmo le cuenta que Bruce le ha enviado pasajes y entradas para un torneo de Kung Fu que se celebrará en Estados Unidos el próximo mes. Ahora su discípulo dirige escuelas de Kung Fu tanto en Seattle como en San Francisco. No obstante, a pesar de la tentadora propuesta, Ip le devuelve los pasajes, pues lamentablemente considera que no tendrá tiempo para asistir. Mientras tanto, su hijo menor ha estado generando más conflictos en la escuela, involucrándose en peleas que, con el tiempo, terminan provocando su expulsión. Le informan la situación al maestro Ip, quien trata de interceder para que le den una nueva oportunidad. Sin embargo, le explican que el joven ya ha tenido demasiadas y todas las ha desaprovechado, por lo que le sugieren buscar otra institución educativa. De manera fortuita, el médico que atiende a su hijo resulta ser el hijo de la señora que años atrás le alquiló la terraza cuando comenzaba como maestro en Hong Kong. Le cuenta que, debido a su mal comportamiento, su madre lo envió a estudiar a Estados Unidos y con el tiempo regresó convertido en todo un profesional. Esto inspira a nuestro protagonista, quien decide viajar a San Francisco con el objetivo de encontrar una escuela para su hijo, pues Ching se muestra cada vez más rebelde y es necesario impulsarlo hacia la independencia. No obstante, Ching se niega a estudiar en cualquier institución, ya que sueña con convertirse en un gran maestro de Kung Fu como su padre y siente que este jamás ha apoyado sus decisiones. Sin embargo, su actitud desafiante no hace más que reforzar la necesidad de enviarlo al extranjero. Poco después, Ip toma un avión rumbo a San Francisco, donde se reencuentra con un viejo amigo que lo recibe con calidez y lo lleva al barrio chino. Allí busca presentarlo con el director de la Asociación Benevolente China, el encargado de brindarle la recomendación necesaria para que Ching pueda estudiar en el país. Apenas llega, el maestro se reencuentra con algunos de sus viejos amigos y colegas y de inmediato es presentado ante otros maestros que, al recibirlo, ni siquiera lo saludan. Entre ellos se encuentra el maestro Wang, director de la asociación, a quien Ip intenta agradecer por su apoyo. Sin embargo, Wang, que ha oído mucho sobre él, aprovecha la ocasión para reprocharle que su antiguo alumno, Bruce Lee, está enseñando Kung Fu a extranjeros, lo cual es mal visto por su comunidad. Como si fuera poco, también publicó un libro explicando este arte marcial en inglés. Muchos consideran a su discípulo sumamente arrogante por creerse portavoz de las artes marciales chinas y atreverse a publicar dicho libro. No obstante, Ip opina que el texto está bien escrito y no ve inconveniente alguno en compartir el Kung Fu con el resto del mundo. Sin embargo, al ser un recién llegado, lo perciben como un forastero incapaz de comprender la magnitud del problema. Por ello, le ofrecen una taza de té, símbolo de integración, como requisito para obtener la carta de recomendación que necesita, pero nuestro protagonista la rechaza, y al ver que ninguno comparte su visión, la tensión en la mesa aumenta. De pronto, el maestro Wang empuja con fuerza el cristal sobre la mesa, obligando a Ip a retroceder. Pero Ip no tarda en hacer frente a la presión, y esta resulta tan intensa que el vidrio termina por romperse. Evidentemente, no tiene nada más que hacer allí. Se disculpa por las molestias y se retira sin la carta. Esa misma noche, su amigo lo lleva al lugar donde podrá pasar la noche. Se disculpa por lo ocurrido horas antes y le explica que la carta de recomendación es indispensable para la inscripción de Ching, ya que los asiáticos son inmigrantes en Estados Unidos y necesitan respaldo formal. Tan pronto como puede, nuestro protagonista intenta comunicarse con su amigo Bo en Hong Kong, a quien dejó encargado de su hijo. Le pide hablar con Ching, pero el joven se niega a atenderlo, lo que poco a poco desanima a su padre. Por otro lado, conocemos a la hija de Wang, una joven llamada Yona, quien complace a su padre entrenando Kung Fu, aunque su verdadera pasión es ser porrista en la escuela. Mientras tanto, Ip acompaña a su amigo Kang a visitar a un conocido que esperan pueda entregarle una carta de recomendación. Sin embargo, el estadounidense duda de sus intenciones y, sin mostrar interés alguno en ayudar, le pide incluso a Kang que abandone su propiedad. Finalmente llega el día del torneo en el que participará Bruce Lee. Ip se encuentra presente y observa cómo su antiguo alumno deslumbra sobre el tatami. Sus técnicas han evolucionado notablemente con los años. Sin embargo, aunque el público queda impresionado, algunos estadounidenses consideran que sus movimientos no son más que una coreografía exagerada. Esa misma noche, ambos salen a cenar y aprovechan para ponerse al día. Ip felicita a Bruce por su presentación unas horas antes y le cuenta sobre la situación con la carta de recomendación que necesita. Bruce lo tranquiliza, asegurándole que tiene un estudiante abogado que, con seguridad, podrá ayudarlos. Poco después, varios
varios alumnos llegan para conocer al maestro Ip Man, y Bruce le menciona que uno de ellos, Hartman, es sargento de la marina y desea enseñar kung fu a los soldados. En ese momento, un grupo de karatecas irrumpe en el restaurante, burlándose de la reciente demostración de Hartman junto a Bruce. Ante la provocación, todos deciden resolver sus diferencias fuera del local, aunque nuestro protagonista le comenta que este tipo de situaciones son comunes. Le pide un momento para ausentarse. Bruce Lee se ofrece entonces a enfrentarse a 3 de ellos al mismo tiempo. Sin mostrar el menor temor, los derrota rápidamente con apenas unas patadas. Sin embargo, el sensei del grupo los observa y lo reta a un combate en un callejón. Por supuesto, Bruce acepta sin inmutarse, incluso bromea con su oponente, mientras, con gran habilidad, esquiva y resiste varios ataques. En pocos minutos logra descifrar sus técnicas y derribarlo, aunque el karateka insiste en levantarse una y otra vez para continuar la pelea. La fuerza de Bruce es abrumadora y su velocidad inigualable. Finalmente, tras ser derribado por una llave, el contrincante pierde el control y, sintiéndose en desventaja, saca sus nunchakus para defenderse con todo lo que le queda. No obstante, en cuestión de segundos, Bruce se los arrebata y los utiliza en su contra. Sin otra alternativa, el sensei intenta protegerse con unas vigas en el callejón, pero tampoco logra ventaja alguna y termina vencido por una potente patada que finalmente le hace rendirse y reconocer el respeto que su adversario merece. Días después, el maestro Ip recibe la carta de recomendación elaborada por el estudiante de Bruce y se dirige a la escuela para hablar con la directora. Mientras espera, observamos que en la cancha del instituto se encuentra Yona, haciendo lo que realmente la apasiona. La joven se mueve al ritmo de la música, demostrando un talento genuino como porrista. Su desempeño resalta sobre el resto del grupo, y la profesora decide nombrarla animadora principal para los próximos encuentros. Sin embargo, esta decisión no es bien recibida por la típica chica rubia de la escuela. Becky considera que Yona no lo merece, ya que cambió la rutina improvisando. A pesar de sus quejas, la profesora mantiene firme su decisión. Por su parte, la directora se presenta disculpándose por la demora y procede de inmediato a leer el documento, aunque acepta la carta como una especie de referencia. Le informa que, lamentablemente, aún necesita la recomendación oficial de la Asociación Benevolente China. Sin embargo, le ofrece otra opción. Podría donar $10,000 a la escuela y convertirse en patrocinador de la institución, lo que le permitiría omitir de forma inmediata el requisito de la carta, pero aquello le es imposible. Al finalizar las clases, Yona se dirige a casa, pero Becky la sigue con la intención de molestarla, insinuando comentarios ofensivos al recordarle que es asiática. Yona decide marcharse sin responder. No obstante, en su camino es interceptada por otros chicos, pues Becky ha pedido ayuda a su novio para darle una lección. La chica intenta defenderse utilizando los conocimientos básicos de artes marciales que ha aprendido, pero son demasiados y termina siendo atrapada y golpeada por el grupo. Justo en ese momento, el maestro Ip, que se retira de la escuela, presencia la escena. Al notar que nadie interviene, se aproxima. Pero antes de que pueda llegar, los chicos logran inmovilizar a Yona, permitiéndole a Becky cortarle el cabello. La joven se resiste con todas sus fuerzas y al zafarse consigue que Becky se corte levemente el rostro con las tijeras. Ella intenta escapar y cierra una puerta bruscamente justo cuando el maestro Ip interviene. El impacto le causa una lesión en el brazo al quedar atrapado con la reja. Rápidamente, los chicos intentan agredir al anciano, pero al ser un maestro de kung fu, no necesita recurrir a la violencia directa para darles una dolorosa lección y hacerlos huir. Así, Yona conoce a nuestro protagonista y se marchan juntos en autobús. Durante el trayecto, él ayuda a acomodar su cabello y ella le ofrece un tónico de hierbas que tiene en casa para curar el moretón en su brazo. La chica le pregunta por qué fue a la escuela e Ip le explica que deseaba inscribir a su hijo en la institución. Entonces, la joven supone que debería hablar con su padre, ya que él es el director de la Asociación Benevolente China. Sin embargo, al enterarse de que Ip ya se reunió con él y fue rechazado, no comprende la razón, especialmente porque Ip no es estadounidense. Yona le explica que su padre guarda cierto resentimiento hacia los americanos, ya que desde su niñez ha visto cómo su gente ha sido discriminada por los nativos. Fue ese rencor lo que lo motivó a fundar la Asociación Benevolente China. Por otro lado, vemos que Becky miente a su madre, afirmando que la niña china la atacó sin motivo. Casualmente, Becky es hija de un oficial de policía. Al llegar a casa, Yona le pide a su padre que colabore con el maestro Ip. Sin embargo, el hombre, enojado por su estado, le pregunta si se involucró en una pelea. Cuando la joven le asegura que no la inició, él la abofetea. Impotente, Yona le cuenta lo ocurrido y cómo los celos de otras chicas desataron el conflicto. Ella solo intentó defenderse. No obstante, al maestro Wang no le importa sus explicaciones y le exige que no vuelva a pelear, pues considera más fácil tolerar ciertos abusos. Al hablar con el maestro Ip, le explica que los estadounidenses están intentando desalojarlos del barrio chino. Le reitera que no entiende la situación de la ciudad, ya que acaba de llegar, y le advierte que si desea la carta de recomendación, no use a Yona como excusa, sino que se enfrente a él en un combate. Sin demora, ambos maestros se preparan. Con su agilidad característica, Ip evade cada golpe, usando el entorno a su favor sin importar los objetos que destruya. Aunque el maestro Wang posee una
fuerza y técnica notables, la pelea se reanuda incluso con el brazo malherido de Ip. Así, ambos deciden enfrentarse usando solo una mano, provocándose mutuamente el mismo daño. De pronto, justo en el clímax del enfrentamiento, un leve terremoto sacude la casa, interrumpiendo bruscamente el combate. Por fortuna, nadie resulta herido. Antes de que Ip pueda retirarse, Wang le advierte que continuarán su pelea durante el carnaval de otoño. Sin embargo, nuestro protagonista sugiere que, en lugar de enfrentarse, deberían emplear las artes marciales para combatir el prejuicio que los rodea, y le aclara que acompañó a Jonah a casa para protegerla, no como un pretexto para obtener la carta. Días después, en una base militar de los Estados Unidos, el sargento Hartman llega al área de entrenamiento con una estructura de madera utilizada para practicar Kung Fu. El sargento Barton nota el artefacto que lleva y pregunta de qué se trata. Hartman le explica que es un muñeco de Wing Chun, una herramienta similar a un saco de boxeo, pero diseñada para entrenar técnicas del Kung Fu chino. Barton lo toma a broma, pero Hartman insiste en que esta disciplina es efectiva y que podría ser de gran utilidad para los soldados en situaciones reales de combate. A pesar de ello, se le ordena que retire el muñeco del lugar. Frustrado, Hartman le murmura que no sabe nada sobre artes marciales chinas. Y al oírlo, el oficial le lanza un desafío. Si logra vencer en combate al Sensei Colin, considerará permitir que el artefacto permanezca en la base. Por supuesto, las habilidades de principiante de Hartman en el Wing Chun se ven rápidamente superadas por los años de experiencia del Sensei, quien, con la destreza y fuerza adquiridas a lo largo del tiempo, lo derrota con facilidad. Como represalia, su superior ordena que él y todos los asiáticos se entrenen durante más tiempo que el resto, y, frente a todos, quema el muñeco de madera. Mientras tanto, nuestro protagonista recibe una visita inesperada en su casa. Jonah llega entusiasmada para entregarle una carta de recomendación que ella misma redactó. Sin embargo, Ip no aprueba el gesto y rompe el documento, consciente de las posibles consecuencias. Le pregunta si ha pensado en el enojo de su padre, pero Jonah responde que no le importa, ya que lo único que realmente le interesa al maestro Wang es él mismo. Asegura que la obliga a practicar Tai Chi, a pesar de que en reiteradas ocasiones le ha dicho que no lo disfruta. Intentando comprenderla, Ip le sugiere que para el carnaval de otoño haga aquello que de verdad le apasiona. La idea la entusiasma de inmediato. Por su parte, Becky continúa con su engaño, haciendo creer a sus padres que fue agredida por la hija del director de la Asociación Benevolente China. Por lo que, indignado, su padre decide tomar cartas en el asunto personalmente. En otro lugar, el sargento Hartman insiste en sus esfuerzos y logra contactar directamente a un superior de mayor rango. Le muestra varios videos sobre el Kung Fu chino y este queda sinceramente impresionado con las técnicas demostradas. Como resultado, le concede permiso para seguir explorando la posibilidad de enseñar este arte marcial en la base. Justo en ese momento, el sargento Barton interrumpe la conversación y se le informa sobre el permiso otorgado a Hartman, solicitándole que también se familiarice con el tema. No obstante, Barton no está dispuesto a dejarse humillar y se dirige directamente al Sensei Colin. Le afirma con convicción que el karate es superior a cualquier otra forma de combate, pero al enterarse de que Hartman ha logrado cambiar la opinión del alto mando, le pide al sensei que asista al carnaval de otoño en el barrio chino para demostrar la superioridad del karate, derrotar públicamente a cualquier chino y desacreditar los intentos de Hartman. Finalmente, llega la esperada noche y todo el barrio chino celebra con orgullo su cultura. Cada maestro está presente y el sargento graba lo que considera realmente significativo. El maestro Ip también se encuentra entre el público, atento a cada acto. Mientras que el maestro Wang permanece en su casa trabajando en algunos documentos. De pronto, el padre de Becky irrumpe sin previo aviso en la propiedad y le muestra un comunicado del Departamento de Inmigración y Aduanas. Han llegado para detenerlo e interrogarlo por la presunta presencia de asiáticos indocumentados en el barrio chino. De repente, un grupo de karatecas interrumpe la ceremonia en pleno acto. Colocan bloques de concreto en el centro del escenario y lanzan un desafío a cualquiera de los maestros de Kung Fu para que los rompan con la misma brutalidad que ellos. Pero ante el silencio general, el Sensei Colin se adelanta y rompe 3 bloques con sus propias manos, dejando al público asombrado. Aprovechando la atención, se presenta y declara que ha venido a enseñarles lo que significa un combate real y a demostrar por qué el Kung Fu es una basura. Por supuesto, sus palabras provocan la indignación de los maestros, quienes se disponen a enfrentarlo. Sin embargo, en cuestión de segundos, el primero de ellos cae al suelo derrotado. El segundo maestro se aproxima pero corre la misma suerte. Recibe una lluvia de golpes y termina aún peor que el anterior, siendo arrojado fuera del área de combate. Uno a uno, los demás maestros se lanzan al duelo utilizando sus mejores técnicas.
descargando toda su fuerza con la esperanza de derrotar al karateka, pero nada parece ser suficiente. Justo cuando la maestra Shinji está a punto de recibir un golpe potencialmente letal, el maestro Ip interviene para salvarla y detener al sensei. Aunque Colin intenta atacarlo, termina siendo derribado por nuestro protagonista. Así, ambos hombres inician un combate. Ip, que ya ha enfrentado a decenas de oponentes que intentaron humillar el arte marcial chino, no se deja intimidar por otro hombre decidido a derrotarlo frente a todos. Con precisión y firmeza, emplea sus mejores técnicas de defensa y ataque para reducir a su rival. Le da la oportunidad de rendirse, pero al desaprovecharla, nuestro protagonista no tiene más opción que derribarlo, dejando una vez más en alto el nombre de su cultura. El público estalla en vítores tras su victoria. Sin embargo, cuando Jonah se acerca a felicitarlo, se le informa que su padre ha sido detenido por oficiales de inmigración. Juntos se dirigen de inmediato al departamento de inmigración más cercano. Allí, el maestro Wang es interrogado por el padre de Becky, quien sugiere que está al tanto de la presencia ilegal de varios asiáticos en el barrio chino, ya que supuestamente escribió cartas de recomendación a su favor, lo que lo convertiría en cómplice. Wang comprende que están intentando incriminarlo, pero no puede hacer nada, pues lo amenazan con arrestar a toda la comunidad china de la ciudad. Mientras tanto, el sargento Barton, al enterarse de que el sensei Colin fue derrotado y gravemente herido, decide lidiar con esa humillación a su manera. Dado que el evento en el barrio chino ha concluido y todos deberían encontrarse ya en sus hogares, los oficiales del departamento de inmigración se preparan para realizar arrestos. En ese momento, Jonah y sus acompañantes llegan al lugar con la esperanza de ver a su padre. Entre los agentes se encuentra Billy, el estudiante de Bruce Lee, quien reconoce al maestro Ip e intenta explicarle la terrible situación. Aunque Ip busca una solución para evitar el conflicto, Billy les recomienda alejarse lo más posible del barrio chino, ya que está a punto de ser allanado. Mientras tanto, el sargento Barton irrumpe en la Asociación Benevolente China, justo cuando los maestros son informados del inminente operativo en la zona. Al escuchar el alboroto causado por Barton, creen que ya es demasiado tarde. El sargento ataca con sus conocimientos en karate y derrota con facilidad a los maestros de Kung Fu, provocándoles gran dolor para obligarlos a revelar el paradero del maestro Wang. Aunque le informan que está bajo custodia de inmigración, Barton aún así hiere el brazo de uno de ellos. Cuando Ip llega al lugar y encuentra a los maestros malheridos, pregunta qué ocurrió, pero no hay tiempo para explicaciones, pues los agentes de inmigración ya han llegado para efectuar detenciones. Afortunadamente, los asiáticos logran escapar. Barton se dirige entonces al departamento de inmigración en busca de Wang, exigiendo que lo entreguen y que lo lleven a su base militar, argumentando que él y su comunidad lo hicieron quedar en ridículo ante muchos. Al dar con Wang, le lanza una acusación directa. Su estrella del karate fue humillada por el vulgar Kung Fu chino. En vista de las heridas sufridas por su gente y considerando que Wang es el rostro visible de la asociación, lo responsabiliza por lo ocurrido. Ya ha derrotado a todos los maestros de la propiedad, así que solo le falta vencerlo a él. La conversación se ve interrumpida cuando Jonah se arrodilla frente al padre de Becky, suplicándole que libere a su padre. Sin embargo, este gesto avergüenza al maestro Wang, quien le pide a su hija que jamás vuelva a humillarse ante esas personas, pero ahora comprende que no pueden seguir tolerando el irrespeto, por lo que finalmente acepta el desafío de Barton. Por su parte, el maestro Ip llega a la escuela de Bruce Lee acompañado por varios maestros del barrio chino, lamentando tener que interrumpir sus clases. Entretanto, Barton regresa a la base militar y ordena que todos los soldados se presenten en el campo de entrenamiento. Sin importar la hora, quiere que todos, y en especial el sargento primero Hartman, presencien cómo el karate se impone sobre el kung fu chino en una situación de combate real. Le advierte que no habrá reglas, ambos pelearán hasta que uno caiga, pues necesita que el combate sea grabado. De inmediato arremete contra el experimentado maestro Wang, quien con un solo movimiento de mano logra empujarlo varios metros hacia atrás. Sin embargo, esto solo provoca que Barton redoble la fuerza de sus ataques. A cada embestida, Wang responde con destreza, demostrando su agilidad y fuerza frente a los ataques desmedidos de su contrincante. No obstante, en cierto momento el sargento Barton logra anticiparse a sus movimientos y conecta una potente patada en el pecho de Wang, colocándolo poco a poco en desventaja hasta derribarlo por completo. La paliza continúa durante algunos segundos más. Aunque herido y exhausto, Wang se pone de pie, decidido a seguir luchando hasta el final. En un último esfuerzo intenta una llave que al principio parece efectiva, pero termina siendo su perdición, pues Barton consigue zafarse y lo derrota definitivamente. Mientras tanto, el resto de los maestros reflexiona sobre lo ocurrido. Se sienten humillados y aterrados por los abusos constantes de los estadounidenses, quienes los amenazan sin motivo, olvidando que fue la mano de obra china la que ayudó a construir muchas de sus ciudades. Intentan disculparse con Bruce Lee por los prejuicios que alguna vez tuvieron hacia él, pero Bruce les asegura que nunca se lo tomó como algo personal. Lo único que importa ahora es que deben unirse y apoyarse mutuamente. No obstante, la conversación es interrumpida por una llamada. Les informan que el maestro Wang ha sido hospitalizado debido a las heridas sufridas en manos de los Marines. Al enterarse, nuestro protagonista se llena de impotencia y decide tomar unos minutos para llamar a casa. Su hijo, una vez más, se niega a contestar,
contestar. Cuando Bo atiende, Ip le confiesa la verdad. Padece cáncer y está gravemente enfermo. Le revela que el verdadero motivo de su viaje a Estados Unidos fue asegurarse de que este sería un buen lugar para Chin. Le pide que, por favor, convenza a su hijo de contestar. A pesar de su negativa inicial, Bo finalmente le dice al chico que su padre está enfermo, lo que lo impulsa a correr hacia el teléfono. Por primera vez desde que Ip partió logran hablar. El maestro se disculpa por haberle hecho creer que no lo escuchaba y le promete que, al regresar a China, le enseñará artes marciales. Solo le queda resolver un último asunto antes de volver. Decidido, se dirige a la base de los Marines, comandada por el sargento Barton. Y ante la preocupación de Jonah, le promete que estará bien, pues como artista marcial su deber es combatir toda injusticia que pueda enfrentar. Al amanecer, Ip Man ya ha llegado a la base, justo cuando el sargento Barton instruye a sus soldados extranjeros, recordándoles la supremacía de la cultura americana y asegurando que Estados Unidos es el mejor país del mundo. Se jacta de haber demostrado la noche anterior que las razas inferiores, como la asiática, deben mantenerse siempre por debajo de ellos. Sin embargo, en ese momento aparece el sargento Hartman, quien le dice que su supuesta supremacía no es más que racismo, xenofobia y odio. Asegura que el pueblo estadounidense no tiene una cultura propia, pues son los extranjeros y los pueblos originarios quienes portan las verdaderas tradiciones en esta llamada Tierra de las Oportunidades. Acto seguido presenta al maestro Ip Man, el hombre que venció al Sensei Colin y que ha venido para poner a Barton en su lugar. Ambos se preparan rápidamente para pelear bajo las mismas condiciones que el combate contra el maestro Wang. El sargento ataca con una velocidad feroz, mientras que nuestro protagonista responde con sus mejores movimientos, logrando hacerlo retroceder poco a poco. Estudia con cuidado sus técnicas, pero la brutalidad de los golpes hace pensar que, esta vez, Ip Man podría sufrir su primera derrota. No obstante, a pesar de cada golpe recibido, el maestro se levanta una y otra vez, decidido a continuar. En ciertos momentos, incluso parece que está enfrentándose a un gorila. Pronto, nuestro protagonista cae al suelo, pero incluso allí sigue dispuesto a pelear. Herido, se incorpora y decide recurrir a sus técnicas más letales, movimientos reservados solo para cuando debe ser verdaderamente implacable. Con una rapidez abrumadora y una fuerza sobrehumana, logra dominar al sargento incluso cuando éste intenta acorralarlo contra el suelo. Desvía sus ataques, contrarresta cada embestida y finalmente logra derribarlo ante la mirada de todos los soldados presentes. Gracias a ello, Barton es llevado a la enfermería, mientras que el maestro Ip Man recibe una ovación de pie por parte de todos los testigos, en señal de respeto. Más tarde, al regresar a la casa del maestro Wang, este le entrega por fin la carta de recomendación, disculpándose por la demora. Sin embargo, ahora que ha presenciado con sus propios ojos la realidad del supuesto sueño americano, su visión ha cambiado por completo. De regreso en China, su hijo lo recibe y por fin, después de tanto tiempo, ambos logran tener una conversación sincera y comprenderse mutuamente. Ahora, Ip accede a enseñarle él mismo el arte del Wing Chun, y mientras entrena golpeando el muñeco de madera, recuerda a su amada esposa y cada una de las batallas que lo forjaron como leyenda. Rememora cuando se enfrentó a 10 soldados japoneses durante la guerra, cuando defendió a su alumno en Hong Kong, la vez que peleó con el maestro Hank para poder enseñar, y aquella ocasión en la que los golpes brutales de Frank no lo detuvieron. También recuerda cómo protegió a su esposa con todo su ser. Cada uno de estos combates es parte de lo que lo convirtió en el legendario maestro Ip Man. Todo ello constituye su legado, pero finalmente, el 2 de diciembre de 1972, nuestro protagonista fallece a causa del cáncer. Sin embargo, 2 años antes, las fuerzas militares estadounidenses ya habían comenzado a aceptar instructores de Kung Fu chino para entrenar a sus soldados.